Reincarnation of the Strongest Sword God apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 31, Libro del Infierno. Shifen se acercó sin dudarlo. Rápidamente recogió la espada de una mano llena de intención asesina. La hoja carmesí fue una de las gotas más raras dentro del modo infierno del bosque de la muerte. También fue la mejor espada para un espadachín por debajo del nivel 6. Hoja carmesí rango de plata secreto, espada de una mano, nivel 3 requisito de equipo. Fuerza 12, poder de ataque más 21, fuerza más 5, agilidad más 6, resistencia más 3, durabilidad 30. Su poder de ataque solo podría rivalizar con un hacha de bronce de 2 manos de nivel 5. Con los 6 puntos extra en agilidad, podría aumentar bastante la velocidad de ataque de un espadachín. La hoja carmesí fue definitivamente un arma preciosa para los espadachines. Desafortunadamente, Shifen no pudo equiparlo todavía. Su experiencia era actualmente del 69% del nivel 2. Todavía había una cantidad considerable antes de que pudiera alcanzar el nivel 3. Además, no podría equiparlo incluso si hubiera alcanzado el nivel 3. Esto se debía a que los espadachines solo se activarían el talento de doble empuñadura después de alcanzar el nivel 5. En ese momento, Shifen podría manejar 2 espadas de una mano. Para cuando Shifen alcanzara el nivel 5, podría empuñar la espada abisal en su brazo principal, y la espada carmesí en su brazo secundario. Su poder de ataque sería invencible entre los jugadores de nivel 5. Shifen se sintió genial solo de pensar en ese futuro. Hermano Fen, date prisa y recoge el equipo. Me muero de ansiedad aquí. Instó Blackie. Así es, líder del partido. No puedes disfrutarlo solo. Al menos veamos qué equipo cayó. El botín en el suelo casi había cegado los ojos de todos. La ansiedad que ardía en sus corazones incluso les había hecho olvidar su alegría de alcanzar el nivel 2. Todos querían echar un vistazo a las gotas de los 2 jefes del modo infierno. En cuanto a apresurarse a arrebatar el botín, no había nadie presente que hiciera tal cosa. Incluso si los artículos en el suelo fueran valiosos, aún no lo harían. Si hubieran hecho algo así, aunque podrían sentirse bien por el momento, lamentarían sus acciones por el resto de sus vidas. Esto fue porque Shifen era el verdadero tesoro aquí. Incluso si Shifen quisiera todo el equipo, no habría una sola persona que lo rechazara. Después de todo, la única razón por la que pudieron llegar a este punto fue por Shifen. Por eso todos estaban de pie a un lado, observando obedientemente en lugar de apresurarse a luchar por el botín. Bien. No hay necesidad de apresurarse. Shifen sonrió. Rápidamente comenzó a recoger los artículos en el suelo. Shifen estaba muy satisfecho con el desempeño de todos. Eran diferentes a los jugadores con los que Shifen se divertía ocasionalmente en su vida anterior. Cuando el jefe murió, esos jugadores se apresuraron al unísono para arrebatar el equipo. Inmediatamente desaparecieron una vez que tomaron todo el equipo, dejando a Shifen enfurecido y sin palabras. La razón por la que Shifen no organizó la fiesta para que solo el líder pudiera recoger las gotas fue para probar las intenciones de todos. Era mejor descubrir a esas personas traidoras desde el principio. Ahora que nadie se había apresurado a arrebatar los artículos, Shifen podría estar más a gusto con ellos. En un breve momento, Shifen había recogido todo el botín en el suelo. Hubo un total de 19 equipos y 5 monedas de plata. Tal cosecha podría rivalizar con los activos de un gran gremio en su totalidad. Arreglando su bolso, los labios de Shifen se curvaron en una sonrisa. Encontró un diseño de fija. Diseño de forja de armadura de guarnición capaz de crear una pieza de armadura de cofre con nivel de bronce de nivel 3 después de aprender el diseño. Materiales necesarios. 20 minerales de cobre, 5 minerales de bronce, 5 esencias mágicas. Este equipo era un buen artículo. Mientras el MT de un grupo lo equipara, sumergirse en el modo normal del bosque de la muerte sería mucho más fácil. No solo tenía una alta defensa y fuerza, sino que también aumentó el HP máximo en 200 puntos. Era un equipo extremadamente importante para cualquier MT. En la vida anterior de Shifen, cuando se lanzó este equipo, cada gremio luchó locamente por él. También ignoraron todos los costos para ingresar al bosque de la muerte para obtener este diseño de fija. Cuando Blackie vio la sonrisa emocionada de Shifen, su corazón se puso aún más ansioso. Era innecesario decir para las otras personas, si la vista de una persona pudiera matar, Shifen probablemente ya habría muerto cientos o miles de veces. Los artículos no son malos. Aquí, muchachos, echen un vistazo. Shifen no perdió más tiempo.
Inmediatamente mostró los atributos de todo el equipo. Hubo un total de 15 equipos. Entre ellos, solo había un único equipo de plata secreta, que era la hoja carmesí. También había 5 piezas de equipo misterioso de hierro y 9 piezas de equipo de bronce. El equipo de bronce lanzado por el modo Bosses Ocello fue de la más alta calidad. El equipo de bronce lanzado por las élites distaba mucho de ser comparable. Entre todos los equipos, después de Crimson Glade, los artículos más valiosos fueron las piezas de misterio Usiron Equipment. De los 3 modos del Bosque de la Muerte, solo el modo Infierno soltó el equipo de hierro misterioso, mientras que normal y difícil solo soltaron el equipo de bronce. La suerte de Blackie siempre había sido buena. Entre las 5 piezas de misterio Usiron Equipment, había 2 piezas del Dark Color Set destinadas a Cursemancers. El set de color oscuro fue definitivamente el equipo de set para los Cursemancers por debajo del nivel 5. Había un total de 5 piezas en el set de color oscuro. Cabeza, pecho, piernas, zapatos, guardabrazos. Esta vez, las partes que cayeron fueron el cofre y los zapatos. Estos 2 artículos habían puesto una amplia sonrisa en la cara de Blackie. Hermano Fen, realmente me encanta venir al infierno. Vamos aquí una vez al día. De esa manera, puedo completar el conjunto de colores oscuros, y si alguien se atreve a mirarnos en ese momento, lo destrozaré en pedazos. Blackie mostró el conjunto de colores oscuros en sus manos. Después de usar el Dark Color Set, Blackie sintió que se acercaba a un experto. Su ataque mágico se incrementó a 66. Una sola flecha oscura de nivel 3 podría quitarle más de la mitad del HP de un guerrero de escudo de nivel 1. Si pudiera completar el conjunto de colores oscuros, entonces una sola flecha oscura podría disparar un Shield Warrior. Se puso el traje de túnicas de piel gris ceniza, junto con brillantes botas de tono negro. Todos podían decir que eran piezas de un conjunto con solo una mirada. Los otros babearon cuando vieron el brillo negro del conjunto de colores oscuros. Sus corazones estaban llenos de odio y envidia por Blackie. Nunca habían imaginado que entrar al infierno sería una experiencia tan grandiosa. Realmente esperaban poder entrar al infierno algunas veces más en el futuro. Las 3 piezas restantes de Misterio Usiron Equipment fueron las piezas establecidas para Guardian Knight, Shield Warrior y Elementalist. Entre los presentes, solo Kola era un caballero guardián. Por lo tanto, Shifen le dio el equipo a Kola y almacenó los demás. En cuanto al resto del equipo de bronce, Kola recibió un escudo y Lonely y Snow recibió una gran espada. Ambas piezas del equipo de nivel 2 tenían los mejores atributos posibles en ellas. Trous y Slot y Glutonous Mouse también recibieron una pieza de equipo de bronce cada uno. Muchas piezas del equipo de Shifen también fueron reemplazadas. Entre el equipo de bronce, había 3 piezas que pertenecían al espadachín. Los 2 equipos que quedaban fueron almacenados por Shifen. Cuando todos cambiaron su equipo, fue como si toda la fiesta tuviera un cambio de imagen. Cada pieza de su equipo era incomparablemente brillante. Solo una mirada fue suficiente para decir que no solo tenían equipo común. Toda la fiesta también había subido al nivel 2. La experiencia de Blackie fue incluso del 98% del nivel 2, un poco menos que el nivel 3. Los otros 4 elementos eran un diseño de forja, una receta de pociones, una habilidad rara para los mafiosos y un cuaderno. La rara habilidad para los Cursemancers superó a Blackie. Era una habilidad AOE llamada Llama del Infierno. Llama del Infierno inflige 150% de daño de llamas a un área de 8x8 yardas. Duración de 5 segundos. Enfriamiento. 36 segundos. Era una habilidad piadosa para moler monstruos durante los primeros períodos del juego. ¿Para qué es esto? Shifen miró el viejo cuaderno en su mano. No podía recordar que el modo infierno del bosque mortal dejara caer tal objeto. Echando un vistazo al interior, Shifen descubrió palabras que no podía entender. Sin embargo, Shifen sabía que estas palabras pertenecían al lenguaje antiguo de los elfos. Dentro del dominio de Dios, cualquier elemento que tuviera una relación con el lenguaje élfico definitivamente no era un elemento común. Al igual que el anillo de la gravedad, había una serie de palabras élficas talladas en él. Habían permitido que el anillo poseyera poderes inimaginables. Parece que tengo que hacer un viaje a la biblioteca. Shifen sintió que este cuaderno no era tan simple como parecía. En su vida anterior, entró en el modo infierno del bosque de la muerte decenas de veces. Sin embargo, nunca antes había visto caer tal artículo. Tampoco hubo noticias de los otros equipos en el gremio. La probabilidad de que el cuaderno cayera solo en el First Kill era alta.
Si Shifen quería hacer frente a la situación, tenía que traducir su contenido en la biblioteca. Hermano Fen, ¿qué vamos a hacer después? ¿Movilizar a las turbas? Blackie estaba ansioso por probar la nueva habilidad que aprendió. Eso también está bien. Trabajaremos y haremos misiones en Darkmoon Valley. Los monstruos allí arrojan bastante mineral, dijo Shifen después de pensarlo un poco. Con el diseño de forja en la mano, todo lo que quedaba era obtener los materiales. Sin embargo, Shifen necesitaba muchos materiales. Ahora que Blackie tenía el Flame, debería ser mucho más rápido matar a kobolds y gnomes. Además, Shifen sabía de algunos buenos lugares donde sería adecuado usar el Flame. Shifen se volvió para mirar a los demás y dijo: ¿Nos seguirán o harán misiones por su cuenta? Hermano mayor Fen, ¿cómo puedes dejarme fuera de las turbas? Ya he planeado seguir al gran hermano Fen en el futuro. Cola sonrió como un tonto mientras acariciaba suavemente su nuevo escudo. Hermano mayor Fen, ¿podemos unirnos también? Trous y Slot y Glutonous Mouse eran estudiantes de secundaria. Actualmente, tenían la cabeza baja por la vergüenza. Sin embargo, no deseaban dejar pasar esa oportunidad. Shifen fue un gran experto. Cosecharían un sinfín de beneficios si pudieran aprender una o dos cosas si se quedan a su lado. Shifen dijo, sonriendo. Por supuesto, todos son bienvenidos a unirse. De repente, los dos revelaron expresiones emocionadas, ambas manos apretadas por la emoción. Dado que nadie se opone, entonces iremos a moler en Darkmoon Valley. Después de terminar su pieza, Shifen llamó al panel del sistema. Seleccionó la teletransportación de la fiesta de la mazmorra, separándose del bosque mortal. Capítulo 32, impresionante invitación. Había un mar de jugadores frente al bosque de la muerte. Actualmente, todos estaban reunidos alrededor de la entrada de la mazmorra. Tal situación se debió a las acciones de los grandes gremios de Red Leaf Town. Los equipos de élite de los grandes gremios habían llegado al bosque de la muerte. Todos estaban preparados para desafiar la mazmorra. Estos equipos eran mucho más fuertes que las fiestas de élite sueltas. El equipo común cubría todo su cuerpo. Incluso había piezas de equipo de bronce en la mezcla. Ese es el MT central de Avens Crown, Immovable Mountain. Nunca me había imaginado que incluso él vendría a este lugar. Alguien seguramente despejará el bosque de la muerte esta vez. HMPH, Avens Crown es solo un gremio de tercera categoría. Mira allá. Incluso el sublíder de Assassin's Alliance, Stavineart, está aquí. Además, el caballero guardián llamado Arsul a su lado es el mejor caballero de la Alianza del Asesino. Es incluso más fuerte que la montaña inmóvil. Los jugadores de los alrededores comenzaron una discusión entre ellos. Tenían puntos de vista optimistas hacia estos grandes gremios en la limpieza del bosque mortal. Era de esperar, ya que había más de 10 gremios actualmente presentes, tanto grandes como pequeños. Entre estos gremios, el gremio más conocido sería el gremio de segunda categoría, Assassin's Alliance. Siguiéndolos estaría el gremio de tercera categoría, Avens Crown. Los otros eran solo algunos gremios desconocidos, pero todavía no serían despreciados. Esto se debió a que un taller estaba detrás de cada gremio. Estos talleres contrataron expertos. Los jugadores promedio no podían compararse con ellos. Cada gremio grande quería construir su reputación en Red Leaf Town. La conquista de la primera mazmorra en Red Leaf Town fue la manera perfecta de hacerlo. Por lo tanto, todos los grandes gremios hicieron amplios preparativos para la mazmorra. Gastaron grandes sumas de sus activos para comprar equipos y medicinas. También compraron mucha información sobre el bosque de la muerte. Entonces, estaban extremadamente seguros de conquistar la mazmorra. Boss Waving, estos equipos de guild tienen un equipo magnífico. Definitivamente despejarán el bosque de la muerte esta vez, comentó Wordless Summer Knight con una expresión de dolor. Agitando lentamente pero seguramente cruzó los brazos frente a su pecho. Él asintió levemente, diciendo en un tono impotente: el bosque de la muerte es demasiado difícil. Hicimos una fiesta antes de conocer al jefe. Al final, partidos como el nuestro solo se convirtieron en exploradores de los gremios. ¿Qué hay para presumir de ser un experto del gremio? Jefe, no son nuestras habilidades las que faltan. La mazmorra es demasiado horrible. Tiene un requisito de calidad de equipo demasiado alto, dijo el guerrero, Battle de Toden con desdén. Despreciaba profundamente a los expertos del gremio, y estaba seguro de que solo su equipo les impedía limpiar la mazmorra. Así es, jefe.
Si nuestro grupo tuviera tal equipo, hace mucho tiempo que habríamos despejado el bosque de la muerte, dijo con confianza la noche de verano sin palabras. Hablando de mazmorras, Wordle Summer pensó en la fiesta de Shifen. Él se rió cuando dijo: no es que no tuviéramos ninguna ganancia. Hemos matado a 2 conejos nocturnos e incluso tenemos un libro de habilidades para berserkers. En comparación con ese grupo dirigido por el capitán Doot, somos mucho más fuertes. Todavía no se han mostrado. Supongo que ya huyeron de la vergüenza. Seguro que es una pena para Lonely y Snow. Si seguía al jefe, entonces se le habría dado este libro de habilidades. Si se enterara de eso, lamentaría no habernos seguido a la mazmorra. Eso es correcto. Lonely Snow no sabe apreciar la amabilidad que se le da. Ahora, definitivamente lamentará no haber seguido al jefe, dijo entre risas Battletoad. Las habilidades de Lonely Snow siguen siendo bastante buenas. No sé cómo ese novato logró ganarse el favor de ese experto llamado Blackie. Sin embargo, no importa cuán geniales sean las técnicas de ese experto, con el peso muerto que lo empuja hacia atrás, todavía se borrarían de la fiesta. Probablemente esté demasiado avergonzado para mostrarse en este momento. Si se hubiera ido con nosotros, ya podríamos haber despejado el bosque de la muerte. Agitando lentamente, estaba silenciosamente complacido con el final de Blackie. Jefe, los gremios van a entrar ahora, dijo Wordle Summer. Sin embargo, justo cuando los gremios estaban a punto de entrar en el bosque de la muerte, la puerta de teletransportación de la mazmorra cambió repentinamente de color. Al instante cambió de un color gris plateado a un tono negro. También había un cráneo indistinto que estaba rugiendo. Los muchos miembros de los gremios no pudieron evitar retirarse unos pasos atrás. ¿Cuál es esta situación? Tal pregunta apareció en los corazones de todos. Sin embargo, rápidamente recibieron su respuesta. 6 figuras aparecieron de repente frente a la entrada de la mazmorra. Todos y cada uno de ellos estaban vestidos con prendas gloriosas. Solo al pararse allí, los 6 hicieron que otros sintieran una leve presión, especialmente el Cursemancer con el bastón de color negro. El equipo de color gris oscuro en el Cursemancer era claramente un conjunto. Una sola mirada fue suficiente para decir que no eran bienes comunes. Los materiales de los que estaba hecho eran mucho mejores que los equipos de bronce. ¿Eh? ¿Por qué hay tanta gente? Shifen echó un vistazo a su entorno, descubriendo que estas personas eran los equipos elite de grandes gremios. Estaba un poco confundido sobre por qué todas estas personas estaban bloqueando la entrada de la mazmorra. Los miembros del grupo de Shifen también comenzaron a entrar en pánico. La presión de ser visto por tanta gente no era más débil que enfrentarse a un monstruo jefe. Jefe saludando, mira. ¿No es ese el novato? Summer sin palabras señaló hacia Shifen. Agitando lentamente frunció el ceño. Shifen no fue la única persona que vio. También había nieve solitaria. Curiosamente preguntó: ¿cómo podrían estar aquí? ¿No huyeron hace mucho tiempo? En mi opinión, creo que ni siquiera entraron en el bosque de la mazmorra. Sabían que no podían despejar el dungeón, pero también tenían miedo de avergonzarse a sí mismos. Por lo tanto, se quedaron allí hasta ahora. Battletoad se rió, pero ahora resultan atrapados después de salir de la mazmorra. Solo mira lo fea que es la expresión de Lonely Snow. Jajaja. Como se esperaba de un novato, ni siquiera tiene el coraje de entrar en la mazmorra. Saludando lentamente, pero sin duda sintió que las palabras de Wordle Summer Night tenían sentido. Si no, ¿cómo podría la fiesta de Shifen haber regresado a salvo? Saludando lentamente y los otros miembros del grupo experimentaron la horrenda del bosque de la muerte. Después de entrar en el bosque de la mazmorra, solo hubo 2 resultados posibles. O despejaron la mazmorra o se borraron. No había posibilidad de una tercera opción. Ahora que la fiesta de Shifen había regresado a salvo, solo había una posibilidad. Nunca entraron al bosque. Era imposible que despejaran el bosque de la muerte. Durante el tiempo que Wavin Slowly y la compañía comenzaron a reírse de la fiesta de Shifen, los jugadores que rodeaban a Shifen ya se habían reído de la locura. Tal escena confundió a Wavin Slowly con la fiesta. ¿Por qué estas personas se reían de la fiesta de Shifen? ¿Eran realmente famosos? Lo que la fiesta de Wavin Slowly no sabía era que la fiesta de Shifen ya se había hecho famosa en todo el bosque de la muerte. El grupo de Shifen consistía principalmente en novatos de nivel 1, pero entraron en el modo infierno de la mazmorra. No hubo acción más tonta que esta. Sería difícil para otros no darse cuenta de tal acción. Como dicen, las malas noticias tienen alas.
Jajaja, ese jugador exótico está de vuelta. De hecho, lo admiraba por entrar en el modo infierno del bosque de la muerte, pero era solo un cobarde. No lo soporto más. Me duele demasiado el estómago de la risa. Los jugadores que rodeaban al grupo de Shifen entendieron sus acciones. Habían entrado tontamente en el modo infierno de la mazmorra, por lo que no podían entrar profundamente en la mazmorra. En cambio, se quedaron alrededor de la entrada de la mazmorra y buscaron un momento para dejar la mazmorra en secreto. Desafortunadamente, incluso Dios no los ayudaría. Casualmente se fueron solo para ser vistos por los muchos gremios. Hermano Fen, ¿qué pasa con estas personas? Blackie miró a los jugadores que se reían en el suelo. Rascándose la cabeza, preguntó con un tono extraño. ¿Se les estropeó el cerebro? ¿Por qué se aguantan el estómago y se ríen en el suelo? ¿Quién sabe? Quizás sus cerebros tenían un calambre. Parece que no deberíamos jugar el dominio de Dios por mucho tiempo, especialmente por primera vez. Shifen no creía que su apariencia tuviera ninguna relación con las acciones de estas personas. Mejor nos vamos. Esto me está dando escalofríos. Los otros miembros del partido asintieron de acuerdo. Los jugadores en el bosque de la muerte eran realmente extraños. Hermano mayor, por favor espera un momento. Justo cuando la fiesta de Shifen estaba a punto de salir de la entrada de la mazmorra, una voz resonante entró en los oídos de todos. Al observar el origen de la voz, se vio a una doncella hermosa y pura vestida con una túnica de mago blanco puro caminando hacia la fiesta de Shifen. Shifen reconoció a esta persona. Ella era el clérigo de los 100 mejores del reino de la luna, Xiao Yuer. Xiao Yuer caminó hacia Shifen con una mirada avergonzada, un rubor apareciendo en sus tiernas mejillas blancas. Ella susurró. Encantado de conocerte. Soy Xiao Yuer de Ouroboros. Nos conocimos antes de entrar a la mazmorra. El líder de nuestro grupo desea conversar contigo sobre la mazmorra del bosque de la muerte. Me pregunto, ¿te interesaría compartir? Capítulo 33, pasar de la arrogancia a la humildad. 1. La aparición de Xiao Yuer sorprendió a todos los presentes. Todos los jugadores presentes sabían quién era Xiao Yuer. Después de todo, ella era la compañera de fiesta de la diosa. Junto con la belleza y la pureza de Xiao Yuer, estaba firmemente implantada en los recuerdos de todos. Sin embargo, ¿por qué una doncella tan pura invitaría a un novato? Además, lo que era más difícil de imaginar era, la persona que invitó al novato no era Xiao Yuer, sino la diosa, Hendle Snow. ¿Quién fue Hendle Snow? Ella era la diosa de la nieve reconocida públicamente en el mundo de los juegos virtuales. Había innumerables señor perfecto es quien quería acercarse a ella. Incluso había un bebé del fondo fiduciario que había ofrecido 10 millones de créditos solo para comer con Hendle Snow. Sin embargo, esa persona ni siquiera recibió una palabra de ella. Scram. Ese fondo fiduciario se enfureció naturalmente. Por lo tanto, buscó vengarse y convertir a Hendle Snow en su posesión. Sin embargo, unos días después, este bebé del fondo fiduciario quedó estupefacto. Su padre, un hombre rico hecho a sí mismo, de repente se convirtió en un pobre. Todas las propiedades de su padre se habían convertido, en una noche, en posesión de otra persona. Cuando el padre del bebé del fondo fiduciario encontró la causa, estuvo a punto de matar a su hijo. A partir de ese momento, todos finalmente conocieron lo terrible de Hendle Snow. Sin embargo, los fanáticos de Hendle Snow habían aumentado aún más en número después de este incidente. Hendle Snow era como una verdadera diosa de las leyendas, divina e inviolable. Tal diosa había invitado activamente a tal novato. ¿Cómo podrían no sorprender a la gente? Actualmente, todos ya no estaban de humor para la risa. Solo había envidia y disgusto. ¿Qué virtud y habilidad tenía un novato para ser invitado a chatear con la diosa? Maldición, este novato debe tener suerte de mierda de perro. ¿Por qué él? Soy tan guapo, pero la diosa ni siquiera me dice una palabra. Yo, Jade Windtree, soy un experto en el dominio de Dios, pero ¿por qué la diosa no viene a conversar conmigo? ¿Podría ser que soy demasiado guapo? ¿O la diosa prefiere un tipo más salvaje? La diosa debe querer entender la situación dentro de la mazmorra del modo infierno. Por eso lo buscó. Nunca imaginé que incluso los novatos tendrían tales beneficios. Si lo hubiera sabido antes, también habría entrado en el modo infierno una vez. Todos comenzaron sus propias discusiones. Miraron furiosamente a Shifen, teniendo pensamientos de desdén y envidia hacia él. No pudieron evitar querer matarlo en ese instante. Jefe saludando lentamente, no escuché mal, ¿verdad?
Ese novato en realidad recibió una invitación de la diosa. Debo haber escuchado mal. La noche de verano sin palabras se pellizcó las mejillas gruesas, diciendo con una expresión tonta. Debería estar bien. Sin embargo, la diosa debe tener algo que desea preguntar. Solo tuvo suerte. Eso es todo. El orgulloso Wavin Slowly consideró que Shifen podía conversar con la diosa. Todo se debió a su suerte. Bato Tode Enda sintió con la cabeza a un lado, aceptando la opinión de Wavin Slowly Basureli. Hendle Snow era una existencia que habían admirado. Eran personas de mundos completamente diferentes. Sin mencionar que conversaron con ella, ya se habían sentido increíblemente afortunados solo por estar en el bosque de la muerte con Hendle Snow. Justo cuando todos pensaban que Shifen estaría de acuerdo con la invitación, Shifen había dado una respuesta contradictoria. No interesado. Tengo prisa por el tiempo. Shifen se dio la vuelta y se fue inmediatamente después de responder. No le importaba Xiao Yuer frente a él en absoluto, y le importaba aún menos la invitación de Hendle Snow. Ahora que el diseño de forja estaba en sus manos, solo le faltaba mineral. Cuanto más rápido apareciera la armadura de la guarnición, mayores serían los ingresos de Shifen. Si se perdiera esta gran oportunidad, perdería una gran suma de monedas. Blackie había estado extremadamente emocionado cuando pensó que sería capaz de acercarse a la diosa. La respuesta de Shifen, sin embargo, casi lo volvió loco. Debe haber un nervio mal colocado dentro del cerebro de Shifen para rechazar la invitación. No fue solo Blackie quien quedó estupefacto. Incluso Xiao Yuer se sorprendió inmóvil. Era la primera vez que conocía a un hombre que realmente rechazó la invitación de la hermana Snow. Muchos hombres rogaron por tal invitación, pero todos permanecieron con las manos vacías. ¿Podría este hombre ser un tonto? Vámonos. ¿Con qué estás soñando despierto? Se volvió y preguntó a los miembros de su grupo inmóvil cuando Shifen descubrió que nadie lo seguía. Hermano Fen, esa es una invitación de la diosa de las nieves. ¿No lo pensarás un poco más? Preguntó Blackie. Su mente estaba bordeando la locura en este momento. Al mismo tiempo, su corazón rezaba continuamente para que Shifen aceptara rápidamente. Tal gran oportunidad sería imposible de conseguir en el futuro. Ya dije que no tengo tiempo, respondió Shifen con una sonrisa. Shifen se quedó sin palabras cuando miró los ojos de oración de Blackie. No importa que, la reverencia de Blackie por la diosa de las nieves no cambiaría un poco. Actualmente, Hendle Snow y Zhao Yueru se acercaron. Vestido con una armadura plateada de color blanco plateado, Hendle Snow fue sin duda el foco de todo el bosque de la muerte. Los ojos de todos estaban pegados a su cuerpo perfectamente curvado, sus bocas babeando. Nadie había imaginado que Hendle Snow haría una aparición personal. La envidia y el odio de todos por Shifen crecieron aún más. Puedes estar a gusto. No desperdiciaré demasiado de tu tiempo. Esta pieza de equipo de bronce puede ser tu compensación. Hendle Snow observó cuidadosamente a Shifen. Ella descubrió que Shifen era realmente diferente de otras personas. Aunque Shifen tenía una apariencia típica, su cuerpo emitía una sensación de calma y firmeza. También había un leve aura asesina que irradiaba de su cuerpo. Tal temperamento solo podría perfeccionarse después de experimentar innumerables batallas de vida o muerte. ¿Nieve? Zhao Yueru estaba sorprendido. Nunca pensó que Hendle Snow pensaría también en Shifen. Sus hermosos ojos se volvieron involuntariamente hacia Shifen. Sus cejas se fruncieron ligeramente y dijo en un tono despreciable. No creo que este tipo valga una pieza de bronce equipment. Una pieza de equipo gris en el mejor de los casos. Ya habían sido respetuosos al invitar a Shifen a conversar. Sin embargo, Shifen no solo no apreció su amabilidad, sino que incluso los rechazó de inmediato. Si alguien más recibiera esa invitación, hace mucho tiempo que vendrían corriendo para adorarlos. Fue la primera vez que Zhao Yueru conoció a un hombre tan poco atractivo que tomó tal acción. Ella creía firmemente que Shifen tenía algún plan en su mente y que no había nada bueno en él. No es necesario el equipo de bronce. Yo tengo esas cosas. Shifen agitó su mano, diciendo en un tono indiferente. Nunca trató de halagar a la bruja, para empezar, pero nunca imaginó que ella hablaría de él de esa manera. Sin embargo, él no era un fantasma pobre. No necesitaba ninguna caridad. Los hermosos ojos de Zhao Yueru midieron a Shifen. Ella no pudo evitar soltar una leve risa, diciendo juguetonamente. Un espíritu tan inflexible. Claramente lo quieres, pero te niegas a admitirlo. Snow, este tipo es realmente poco sincero.
Yueru, Gendle Snow impacientemente envió a Zhao Yueru una mirada, insinuando que no se exceda. Para empezar, ellos fueron los que tomaron la iniciativa de enviar la invitación. No sería apropiado despreciar a los demás ahora. Zhao Yueru hizo un puchero. Lanzó una mirada hacia Shifen, hinchando sus orgullosos picos gemelos mientras volvía la cabeza con impotencia. Ella no creía que un pobre tipo como Shifen tuviera lo que quisiera. Lo siento, por favor recibe esta pieza de equipo como disculpa. Gendle Snow sacó un cinturón de bronce de nivel 0 destinado a un espadachín y se lo cambió a Shifen. Ella quería poner fin a este asunto. Shifen no rechazó la oferta después de ver la sinceridad de Gendle Snow. Si lo rechaza, solo mostrará cuán mezquino de hombre era. Al mismo tiempo, haría que Gendle Snow pensara que no deseaba reconciliarse. No podía seguir rechazando la amabilidad de los demás. Además, le faltaba un cinturón de bronce. Jeje, y aquí pensé que tenías una gran habilidad. Al final, todavía lo necesitas, dijo Zhao Yueru con desdén. Interiormente se sintió desafortunada al perder una pieza de equipo de bronce. Obtuvieron este equipo después de matar a un rare élite con mucha dificultad. Era un desperdicio absoluto ahora que sus esfuerzos estaban beneficiando a Shifen. Shifen arrugó ligeramente las cejas. Ni siquiera un hombre podría soportar ser burlado y ridiculizado de esa manera, sin mencionar a una persona reencarnada como Shifen. Dado que la señorita Snow me dio una pieza de equipo de bronce, solo es apropiado para mí corresponder en especie. Deje que este artículo sea el regalo de devolución. Capítulo 34, de la arrogancia a la humildad, 2. Los ojos de Gendle Snow brillaron cuando Shifen también quería regalarle algo. Se sintió asombrada y pensó que Shifen era una persona interesante. Shifen se condujo correctamente, y no fue tan difícil llevarse bien con ella como había imaginado. ¿Tú? ¿Regalar un regalo de nieve? ¿Crees que Snow lo querría? Zhao Yueru no pudo evitar volver la cabeza. Sus frescos labios rojos se curvaron en una sonrisa seductora, y sus ojos tenían una sonrisa burlona dentro de ellos. Ella se reía silenciosamente ante la sobreestimación de Shifen de sí mismo. ¿Qué tipo de artículo no ha visto antes Gendle Snow? Incluso los autos de lujo por valor de más de 10 millones no pudieron llamar su atención, sin mencionar un artículo dentro de un juego. Actualmente, Shifen sacó un trozo de papel de su bolsa. Este dibujo fue una de las gotas del jefe. Shifen pasó despreocupadamente el objeto a Gendle Snow. Cuando Zhao Yueru vio a Shifen sacar un trozo de papel y dárselo a Gendle Snow, ella no pudo evitar decir con frialdad: ¿Estás tratando de engañarnos? No. Dijo Shifen en un tono serio. Snow te dio una pieza de equipo de bronce, pero ¿y tú? Sacaste un trozo de papel para engañarla. ¿Crees que un trozo de papel puede compararse con un trozo de equipo de bronce? Si no nos estás haciendo el tonto, ¿qué estás tratando de hacer? Al escuchar la respuesta de Shifen, Zhao Yueru se enfureció aún más. Detrás de Shifen, Blackie y los demás estaban cada uno cubiertos de sudor frío. Incluso si no quisieras chatear con la diosa, no debes engañarla. No era solo cortejar a la muerte. Obviamente obtuvieron una buena cantidad de equipo dentro de la mazmorra, y simplemente dar una de esas piezas resolvería fácilmente el problema. Si las acciones de Shifen enojaron a la diosa, incluso si la diosa misma no tomó medidas, los jugadores que las rodean seguramente las matarían por ella. Al ver un accidente a punto de ocurrir, Blackie pensó en regalar el bastón de bronce que tenía. Sin embargo, Gendle Snow recibió con gusto el papel de desecho que Shifen le dio. De repente, Blackie y la boca de todos los demás formaron una forma de 0H. La diosa lo aceptó. ¿Qué tipo de situación era esta? Gracias por tu regalo. Me gusta mucho. Ahora, podemos ir a algún lugar con menos gente para conversar. Gendle Snow sonrió agradecido. Shifen también sonrió y asintió con la cabeza. Mirar la leve sonrisa de Gendle Snow fue como mirar un sol deslumbrante que calentó el corazón de una persona. Sería difícil olvidar esa sonrisa, incluso después de toda una vida. Snow, ¿vas a perdonar sus acciones groseras así como así? Preguntó Zhao Yueru en un tono desconcertado. Está bien, Yueru. Me gusta mucho este artículo. Gendle Snow se dio la vuelta después de comentar, dejando que Shifen liderara el camino. Zhao Yueru estaba aturdido. Simplemente no podía entender qué tipo de droga le había dado Shifen a Gendle Snow. ¿Era suficiente un trozo de papel? ¿Qué era este trozo de papel? Snow, ¿qué te dio ese tipo? Susurró Zhao Yueru. Solo al ver el fuego de póker en la cintura de Shifen, ella podía decir que Shifen no podría dar nada valioso.
Sin embargo, Gentle Snow todavía lo recibió felizmente. Tal resultado desconcertó a Zhao Yueru significativamente. Una receta de pociones para la poción de fuerza básica. Cuando se consume, aumentará la fuerza de un jugador en 6 puntos durante media hora, respondió Gentle Snow con calma. ¿Qué? Zhao Yueru se sobresaltó. ¿Cómo podría tener una receta tan preciosa? Hacer pociones fue muy difícil de aprender. Las recetas necesarias eran famosas por ser gotas raras, incluso los actuales Ouroboros solo tenían unas pocas recetas normales, sin mencionar recetas raras. Una receta que era capaz de aumentar la fuerza de un jugador en 6 puntos era inaudita hasta ahora. Si los jugadores actuales de nivel 2 pudieran tener 6 puntos extra en fuerza, eso equivaldría a 12 potencias de ataque adicionales. Tal poción tendría un efecto significativo cuando se zambullen en una mazmorra. En cuanto a los gremios que con frecuencia conquistaban mazmorras, el valor de esta receta superó con creces el de decenas de piezas de equipo de bronce. Mientras la poción de fuerza básica estuviera a la venta, la oferta nunca podría satisfacer la demanda. Sin embargo, Shifen le regaló tal receta. ¿Shifen no sabía el valor de esta receta? Sin embargo, Zhao Yueru sacudió la cabeza, negando esta suposición. Antes, había visto la expresión de confianza en el rostro de Shifen. Sabía el inmenso valor que tenía para su gremio. Actualmente, Zhao Yueru volvió la cabeza una vez más hacia Shifen. Un tinte rojo apareció en sus mejillas cuando pensó en lo que había dicho antes. Ella se sintió humillada. En realidad, llamó a una receta rara un papel de desecho. Cuando pensó en la sonrisa de Shifen, definitivamente se estaba riendo de su falta de conocimiento. Era un bastardo tan odioso. Ahora ya lo sabes. Ya dije que no era simple. Gentle Snow le sonrió a Zhao Yueru. Incluso después de que Gentle Snow y Shifen abandonaron la escena, los jugadores de los alrededores aún no se habían recuperado. ¿Qué tipo de situación era esta? Un novato realmente recibió la atención de la diosa. ¿Era esta persona realmente un novato? Jefe saludando lentamente, ese novato se fue con la diosa. La noche de verano sin palabras estaba muy molesta. Después de ver a la diosa siendo muy cortés con Shifen, incluso un idiota podía decir que Shifen no era tan simple. No me importa. He oído de otros que el novato entró en el modo infierno del bosque de la muerte. La diosa de la nieve debe haberlo invitado intencionalmente a aprender sobre la dificultad del modo infierno. Wabin Slowly no creía que juzgaría mal a una persona. Shifen definitivamente era un novato. Debe haber sido increíblemente afortunado. Antes, logró ganarse el favor de un experto. Ahora, de alguna manera también logró obtener el favor de las diosas. En un pozo de roca a más de 200 yardas al sur del bosque de la muerte, Gentle Snow y Shifen se sentaron uno frente al otro. Alrededor de ellos había un hermoso paisaje y corrientes de gorgoteo. En cuanto a los demás, se pararon a los lados. Ninguno de ellos intentó espiar la conversación entre Shifen y Gentle Snow. Se sentaron cómodamente y comenzaron a conversar entre ellos. Me pregunto qué negocio tiene la señorita Snow para mí. El bosque de la muerte. Gentle Snow dijo abiertamente. Quiero la estrategia para el bosque de la muerte. Indique su precio. Jeje, me temo que la señorita Snow está pensando demasiado. ¿Cómo podría tener la estrategia para el bosque de la muerte? Solo he entrado en la mazmorra una vez, Shifen no admitiría poseer la estrategia. Traería la sospecha de otros. Después de todo, el dominio de Dios era un juego construido por el sistema del Dios principal. Incluso los beta testers no conocerían una estrategia detallada para el dungeon. Todavía era posible engañar a aficionados como Blackie, pero era imposible engañar a Gentle Snow. Surgirían problemas si Shifen compartiera generosamente su estrategia. Gentle Snow sonrió dulcemente. Sus ojos recorrieron una vez los miembros del grupo de Shifen antes de decir con calma. Si no me equivoco, todo el equipo que usan los miembros del grupo provino del modo infierno del bosque de la muerte. Aunque tu grupo tiene 1 o 2 jugadores con las técnicas adecuadas, todos saben que has invitado a 3 novatos de nivel 1 como miembros temporales. Tal grupo pudo ingresar al modo infierno, e incluso salió con una gran cantidad de equipo. ¿Crees que te creería si dijeras que no tienes información? No distorsionemos nuestras palabras. Sé que eres un beta tester, y no cualquier beta tester. Debes haber realizado una investigación detallada sobre el bosque de la muerte. De lo contrario, no podrás despejar la mazmorra en absoluto. Esta receta de poción de fuerza básica es la mejor evidencia de por qué diría que la has borrado.
Sin embargo, puedes estar seguro de que no revelaré tu secreto. Hemsley Snow fijó su mirada en Shifen como si viera a través de todo el ser de Shifen. Está bien, lo que dices es correcto. Shifen se encogió de hombros, dejando escapar un suspiro en silencio. Nunca pensó que Hemsley Snow llenaría los vacíos cuestionables. No sería mejor para Shifen si Hemsley Snow pensara de esa manera. Indique su precio entonces. Hemsley Snow sonrió con Shifen. Era como si estuviera diciendo. Creías que no podía controlar a una persona como tú. Esta señora lo sabe todo. Capítulo 35, de la arrogancia a la humildad, 3. Al ver a Hemsley Snow sonreír con confianza, Shifen ya se estaba riendo en silencio. La lana de oveja proviene de una oveja. Si deseaba ganar dinero, era natural obtenerlo de una persona rica. Un gremio de primer nivel como Ouroboros era, sin duda, un objetivo apropiado. Según el conocimiento de Shifen, el gremio, Ouroboros, ya había conquistado más de 10 juegos de realidad virtual. Sin embargo, la aparición del dominio de Dios había sacudido el mundo de los juegos virtuales. Fue apodado como el segundo mundo de la humanidad. Causó el colapso de muchos otros juegos de realidad virtual. Después, innumerables compañías comenzaron a invertir locamente en el dominio de Dios, nutriendo su gremio, aumentando su influencia y construyendo su lugar en el mundo financiero virtual. Naturalmente, Ouroboros también invirtió en el dominio de Dios. Ellos también querían compartir un bocado de los innumerables activos. Además, Ouroboros no solo era rico, también tenía un gran fondo. El número de expertos que trabajan en Ouroboros superó los 1000. Estos miles de hombres fueron famosos como el ejército asesino de Dios en el dominio de Dios. La existencia de estos 1000 expertos permitió a Ouroboros establecer un gran imperio virtual. Unificaron más de 80 ciudades en el dominio de Dios, cada una con una población de más de 1 millón de jugadores. Ouroboros fue un verdadero tirano en el dominio de Dios. Durante el pico de Ouroboros, era el equivalente a todo el reino a Estrella Luna. En cuanto a Shadow, solo había establecido 10 ciudades que no tenían poblaciones superiores a 1 millón de jugadores. De tal manera, Ouroboros se había convertido en un tirano sin igual en el mundo real. Su posición era realmente inimaginable. Debería saberse que Star Moon Kingdom era un reino relativamente grande, incluso entre los cientos presentes en el dominio de Dios. Estaba en los rangos medios superiores. Uno podría ver claramente la destreza de Ouroboros en comparación con ella. ¿Cómo podría Shifen no desear trabajar con un gremio tan poderoso? Era solo que el riesgo de trabajar con Hemsley Snow era demasiado alto. Debido a su identidad particular, la información que pudo obtener era demasiado grande. Shifen no pudo evitar ser cauteloso con ella. Fue por eso que intencionalmente reveló algunos consejos, especialmente con la receta de la poción de fuerza básica. Quería ver la reacción de Hemsley Snow. Si se portaba mal, Shifen naturalmente actuaría ignorante y rechazaría toda responsabilidad. Sin embargo, la situación actual era sin duda la que Shifen esperaba más. Como ya lo has explicado, mi precio de venta no es alto. 20 monedas de plata. Shifen declaró con calma. Para un pequeño gremio de los tiempos actuales, 20 monedas de plata ya serían toda su fortuna. Incluso un grupo de agricultores de 100 hombres necesitaría de 2 a 3 días para recaudar tal cantidad. Zhao Yueru contuvo el aliento frío, casi saltando cuando escuchó a Shifen pedir casualmente 20 monedas de plata. Ella miró a Shifen, diciendo furiosamente: ¿por qué no robas a alguien? Esa sería una forma más rápida. Lo haría si pudiera obtener tanto dinero, dijo Shifen con una sonrisa. Debes saber que hay muchos libros de habilidades, armas y equipos para jugadores dentro del bosque de la muerte. Pueden aumentar rápidamente la fuerza de los jugadores. Si pudieras conquistar el bosque de la muerte un paso antes, los beneficios que traería para futuros desarrollos son obvios. ¿Tú, no puedes hacerlo un poco más barato? ¿20 platas? Incluso nosotros, Ouroboros, no podemos simplemente sacar tanto dinero. A Zhao Yueru no le gustaba mucho Shifen ahora. Sin embargo, cuando pensó en la importancia del bosque de la muerte, todavía usó un tono más suave para hablar con Shifen. Lo siento, pero no hay negociaciones. Si no estás de acuerdo, entonces solo puedo considerar trabajar con algún otro gremio. Shifen se mantuvo firme con su decisión. Había sido muy sincero al tratar con Hemsley Snow. Si aún no fuera posible, solo podría considerar la alianza del asesino. La alianza del asesino era rica e imponente. Antes, gastaron más de 20 silvers para comprar el escudo de bronce nivel 5 de Shifen.
Entiendo. 20 silvers entonces. Sin embargo, necesitamos algo de tiempo para cobrar el dinero. Después de todo, el área de influencia de nuestro Ouroboros no está en White River City, sino en la capital, Starmont City. Hay solo unos pocos miembros de Ouroboros cerca de White River City. Dame un día, toma estos 7 silvers como depósito. Te compensaré con 15 silvers un día después. Hemsley Snow nunca había imaginado que el apetito de Shifen sería tan grande. 20 silvers todavía era mucho para ella. Sin embargo, la importancia de despejar el bosque de la muerte era demasiado grande. Tenían que agarrarlo lo antes posible. Al mismo tiempo, Hemsley Snow sabía que las monedas de plata eran preciosas durante los primeros períodos del juego. Por lo tanto, le había dado un poco más a Shifen como interés. Bien. Aquí está el mapa del bosque de la muerte, y también las cosas a las que debes prestar atención cuando luchas contra el jefe. Shifen también sabía que lo que Hemsley Snow había dicho era cierto. Querer reunir 20 monedas de plata no sería fácil. Ouroboros no tuvo tanta influencia en White River City como la Alianza de los Asesinos. Shifen envió un correo a Hemsley Snow que contenía introducciones detalladas al bosque de la muerte. Con las habilidades de Hemsley Snow, deberían poder borrar el modo normal fácilmente. Hemsley Snow miró la estrategia que recibió para el bosque de la muerte. Su corazón se sacudió ligeramente solo después de una leve mirada. Nunca imaginó que el bosque de la muerte sería tan horrible. Solo el número de caminos disponibles ya numerados 36. 33 de ellos eran callejones sin salida. Incluso hubo un Night Ranger que se movió según la oportunidad. También había una descripción detallada del jefe y cuándo lanzaría sus habilidades. Definitivamente obtuvo más de 20 datos de Silver. Si enviaba a otros a explorar los caminos poco a poco, el costo superaría los 20 silvers. De repente, se produjo otro cambio en la percepción de Hemsley Snow de Shifen. Ella sintió que Shifen no era tan simple como él parecía ser. Ciertamente era un experto. Solo un experto podría tener una comprensión tan profunda de la mazmorra. Sin embargo, Hemsley Snow no recordaba a un espadachín experto como Shifen. En 3 días, Ouroboros planea ingresar al primer nivel 5, la mazmorra de 20 hombres, el cementerio de la luna oscura. Me pregunto si te interesará unirte. Los hermosos ojos de Hemsley Snow miraron hacia Shifen mientras lo invitaba a la mazmorra del equipo. Ella ya reconoció la fuerza de Shifen. Si Shifen estuviera con ellos, ingresando al equipo Dungeon, podrían tener un tiempo más fácil en él. Por un lado, Blackie miró a Shifen con ojos atónitos. Su admiración por Shifen ya había alcanzado el nivel de adoración. Nunca imaginó que Shifen sería tan impresionante como para conquistar a la diosa de la nieve en unos pocos movimientos. La diosa incluso deseaba invitarlo a atacar una mazmorra. ¿Qué gran honor fue este? Había innumerables hombres que soñaban con asaltar una mazmorra con la diosa de la nieve. Sin embargo, Zhao Yuelu se irritó después de escuchar a Hemsley Snow invitarlo. Shifen no era más que un beta tester. A lo sumo, había experimentado el dominio de Dios unos días más que ellos y tenía una comprensión más profunda del bosque de la muerte. Sin embargo, el Team Dungeon de 20 hombres solo se abrió después del lanzamiento oficial del juego. No existía durante la prueba beta, por lo que no había forma de que Shifen supiera nada al respecto. Además, Shifen no era un experto poderoso. ¿Qué punto habría en invitarlo? Él solo estaría desperdiciando un espacio en la mazmorra. Shifen entró en un pensamiento. Hubo muchos artículos buenos que cayeron de una mazmorra de 20 hombres. Había sido particularmente cierto para el cementerio de la luna oscura, que arrojó una gran cantidad de equipo valioso para Swordsman. Los atributos del equipo de esa mazmorra también fueron mucho mejores que los obtenidos de los jefes salvajes. Sin embargo, Shifen no pudo organizar una fiesta de 20 hombres, por lo que no sería una desventaja unirse a Hemsley Snow para una ronda. Muy bien, pero deja algunos lugares para mí. Además, todo el equipo de espadachín y los diseños de forja deben pertenecer a mí, respondió Shifen con un movimiento de cabeza. ¿No puede ser un poco más humilde? Zhao Yuelu miró a Shifen, haciendo un puchero. Sintió que Shifen iba demasiado por la borda. Si Hemsley Snow hubiera preguntado a alguien más, hubieran aceptado de inmediato, incluso llegando a renunciar a conseguir cualquier equipo. Shifen, sin embargo, incluso quería prioridad sobre el equipo. No fue cortés con ellos en absoluto. Hemsley Snow no imaginaba que Shifen fuera realmente diferente de las otras personas. No jugaba con sus palabras. Sin embargo, era interesante que dijera lo que quisiera.
Después de lo cual, Henry Snow miró hacia los miembros del grupo detrás de Shifen. Aunque eran novatos, su equipo era de buena calidad. Apenas podían arreglárselas en el calabozo de 20 hombres. Por lo tanto, Henry Snow dijo: bien. Agreguémonos como amigos entonces. Nos pondremos en contacto cuando llegue el momento. Puedes contactarme unas horas antes de asaltar la mazmorra. Llegaré a tiempo. Shifen aceptó la solicitud de amistad de Henry Snow. Posteriormente, Shifen y los miembros de su grupo dejaron el pequeño pozo de rocas, en dirección al Argmon Valley. Cuando el grupo atravesó la mazmorra del Bosque de la Muerte, el corazón apuñalado de la Alianza del Asesino llamó bruscamente a Shifen. Hermano Yefen, casi no te reconozco. Nunca imaginé que supieras un pez gordo como la diosa de las nieves. No debes olvidar a un hermano como yo en el futuro. Dijo en broma el corazón apuñalado mientras caminaba hacia Shifen. Disparates. Por casualidad me encuentro con la señorita Snow. Por casualidad, respondió Shifen con una sonrisa. Hermano Yefen, eres demasiado humilde. Según tu fuerza, eres absolutamente digno de hacerte amigo de la diosa de las nieves. Después de todo, ustedes dos son expertos del mismo nivel. Apuñaló el corazón. Pensó que Shifen era muy humilde. No era de extrañar que fuera un gran experto. La forma en que se conducía era diferente a la de la gente común. Stavineart quería hacerse amigo de Shifen aún más ahora. Nuestra alianza de asesinos se está preparando para ingresar a la mazmorra. Me pregunto si el hermano Yefen estaría interesado en unirse a nosotros. Por supuesto, puede elegir cualquiera de los equipos que desee. Eres demasiado cortés, hermano corazón punzante. Sin embargo, todavía tengo algunas cosas que atender. Definitivamente me uniré si hay otra oportunidad en el futuro. Shifen rechazó cortésmente la oferta. Puñalada Eart habló en voz alta. Los jugadores circundantes escucharon claramente sus palabras. Al principio, todos pensaban en Shifen como un novato. Su llamado por la diosa de la nieve se debió a la suerte. Incluso ahora, Stavineart of the Assassin's Alliance deseaba hacerse amigo de Shifen. ¿Qué tipo de situación era esta? La Alianza del Asesino era un gremio grande que era famoso en toda la ciudad de White River. Como sublíder del grupo élite de Gil, Stavineart no necesitaría interactuar con jugadores normales. Sin embargo, trató de hacerse amigo de Shifen. Shifen en realidad lo había rechazado. Shifen era demasiado dominante. Si alguien llamara a Shifen un novato, nadie les creería. Había algo extraño en la situación. Todos adivinaron que Shifen debe ser un experto oculto que los jugadores normales no conocían. De lo contrario, ¿por qué los peces gordos tratarían de encontrarse con Shifen uno tras otro? Boss Wavin, ese corazón apuñalado realmente trató de hacerse amigo de ese novato. No estoy soñando, ¿verdad? La noche de verano sin palabras se sorprendió. ¿Era este Shifen realmente el novato que conocieron antes? Agitando lentamente pero seguramente estaba molesto en su corazón. Inicialmente, su corazón todavía tenía la esperanza de que Shifen fuera solo un novato. Ahora, sin embargo, esa esperanza fue destruida por Stavineart. Shifen no era un novato. Definitivamente era un experto, tal como había dicho Lonely Snow. Shifen podría incluso ser más grande de lo que Lonely Snow lo había descrito. Si Lonely Snow seguía a Shifen, entonces su futuro ciertamente estaría lleno de perspectivas ilimitadas. Por otro lado, habían ahuyentado a Shifen, habían perdido una gran oportunidad de hacerse amigos de un experto. Jefe, ¿por qué no vamos a disculparnos? Un experto es una persona magnánima. Quién sabe, incluso podría perdonarnos. En ese momento, nosotros también podríamos ganarnos el favor de un experto, sugirió Battle de Toad End. La noche de verano sin palabras asintió con la cabeza en total acuerdo. Justo cuando la fiesta de Shifen estaba a punto de abandonar el Bosque de la Muerte, saludando lentamente pero con seguridad, y los demás vinieron corriendo. Gran hermano experto, hemos tenido algunos malentendidos antes, así que estamos aquí para disculparnos con usted. Esperamos que puedas perdonar nuestra ignorancia. Aquí hay una moneda de plata para mostrar nuestra sinceridad. Esperamos que Big Brother Expert pueda llevarnos bajo tu protección. Saludar lentamente fue todo sonrisas mientras se disculpaba. La arrogancia que tenía antes se había ido por completo ahora. Wordless Summer Night y Battle de Toad End también se disculparon sinceramente sin parar. Querían moler monstruos con Shifen. Si ustedes no tienen nada más que decir, por favor, váyanse. Todavía tengo asuntos que atender, así que no tengo tiempo que perder contigo. Shifen se dio la vuelta para irse después de responder.
No le importó un poco en lo que respecta a Wavin Slowly y el comportamiento anterior de los demás. Sin embargo, queriendo que él los lleve uno. De ninguna manera. En cuanto a Lonely Snow, solo sacudió la cabeza con respecto a Wavin Slowly y las acciones de los demás. Si hubieran sabido que sus acciones conducirían a tales resultados hoy, tal vez no habrían actuado así al principio. Al ver a Lonely Snow irse con Shifen, Wordless Summer frunció los labios y frunció el ceño, diciendo en un tono agrio. «Ah. ¿Qué hay para sorprenderse? En el futuro, yo también me convertiré en un experto». Sin embargo, solo Wavin Slowly sabía que Lonely Snow tendría éxito en el futuro. Él ya estaba en un mundo diferente al de ellos. Capítulo 36, Gnomo de peligro. Después de abandonar el bosque de la muerte, la fiesta de Shifen se apresuró hacia el Valle de la Luna Oscura sin descansar. En la etapa actual del juego, muchos jugadores ya habían subido al nivel 2. Además de asaltar la mazmorra en el bosque mortal, se quedarían en Blockage para matar a los cachorros de guepardo de nivel 2. Solo unos pocos expertos irían al área de nivel 4, Dark Moon Valley, para subir de nivel. Sin embargo, junto con el aumento en los niveles de jugadores, no pasaría mucho tiempo antes de que Dark Moon Valley se ocupara. Después de pasar más de media hora regresando a Dark Moon Valley, la escena con la que se encontraron fue la misma que Shifen esperaba. Algunos grupos de élite que no estaban interesados en la mazmorra estaban matando actualmente a kobolds de nivel 4 que deambulaban por las partes exteriores del valle. Estas fiestas de élite eran bastante hábiles. Atraían a 2 o 3 monstruos cada vez, con el guerrero escudo en el frente y evitando que los kobolds se acercaran a su mago y sanador. El sanador estaba sanando continuamente desde atrás, apenas manteniendo el HP del guerrero escudo. A pesar de que era agotador trabajar de esa manera, las ganancias de la pelea fueron igualmente buenas. Los 3 kobolds habían dejado caer 2 cobres y algunos materiales de piedra. En el dominio de Dios, solo los monstruos de nivel 3 y superiores soltarían libros de habilidades y equipo de bronce. Aunque la posibilidad era solo de 10.000 a 1, aún era suficiente para hacer que los jugadores se pusieran en caza de gansos salvajes. Actualmente, el equipo de bronce era muy valioso. Incluso más que los libros de habilidades. Con estas tentaciones aquí, habría muchos expertos que aparecerían, incluso si hubiera algún peligro involucrado. Después de echar un vistazo, Shifen se giró y se fue hacia las partes internas del Valle de la Luna Oscura. Los otros miembros del grupo que eran nuevos en Dark Moon Valley estaban muy nerviosos. Fue especialmente cierto cuando vieron a los monstruos de nivel 4 diseminados por toda el área. Sus respiraciones se hicieron un poco apresuradas. Sin embargo, Blackie estaba extremadamente tranquilo cuando vio a estos kobolds de nivel 4. Después de todo, él había matado previamente a cientos de ellos. No parecía en pánico, a diferencia de los otros miembros del partido. Simplemente siguió a Shifen, entrando en las regiones más profundas del valle. En cuanto a las fiestas de élite, no pudieron evitar sorprenderse cuando vieron a la fiesta de Shifen entrar en el valle. Nunca habían imaginado que la fiesta de los recién llegados tendría tanto valor. Había muy pocos jugadores actualmente presentes en Dark Moon Valley. Aún no se había desarrollado por completo, por lo que había muchos kobolds en medio del valle. Cuanto más profundo se dirige hacia el centro, mayor es el número de kobolds. Incluso habría grupos que constaran de 10 o más kobolds. Moler monstruos allí era demasiado peligroso. El número más bajo de kobolds que tuvieron que enfrentar fue al menos 4 o 5. No valía la pena arriesgarse a una muerte injustificada. Desafortunadamente, estas personas no sabían que Shifen estaba más loco de lo que pensaban anteriormente. Shifen no solo ingresó a las regiones más profundas del valle. En cambio, se dirigió hacia el núcleo del Valle de la Luna Oscura. Había una buena ubicación para moler monstruos allí. No solo había una gran cantidad de monstruos, sino que su tasa de reaparición también fue rápida. Lo más importante, la tasa de caída allí para el mineral fue alta. En cuanto a la comprensión, Shifen era como el dios local de la zona cuando se trataba del Valle de la Luna Oscura. Ya sea la ubicación de los monstruos, la cantidad de monstruos disponibles o su tiempo de reaparición, Shifen había pasado innumerables horas investigando en su vida anterior. Su objetivo en ese momento era aumentar la velocidad de molienda de su grupo, todo para mejorar su posición dentro de Shadow. La vida fue realmente fascinante. El sacrificio de Shifen hacia Shadow en su vida anterior actualmente se había dado la vuelta para ayudarse a sí mismo. Podría aumentar el nivel de su propio grupo más rápidamente, al mismo tiempo que le garantiza un suministro constante de mineral.
Moviéndose a lo largo del camino de rocas rotas, ocasionalmente aparecerían grupos de 4 o 5 kobolds de nivel 4. Sin embargo, era solo un pequeño problema con el equipo de la fiesta de Shifen. Mirando al guardián Nick de la fiesta, Cola, ya sea con HP o defensa, podría fácilmente cargar 4 kobolds al mismo tiempo. El sanador, Trouss y Slot, podría mantener el HP de Cola por encima del 80% sin perder mucho esfuerzo. Si Cola hubiera dejado pasar a un monstruo, Lonely y Snow subiría y lo empujaría hacia atrás. En cuanto a los demás, harían daño fervientemente. Un simple golpe de espada de Shifen ya podría causar más de 100 daños, mientras que las flechas oscuras de Blackie podrían causar 88 daños. La lucha no podría ser más fácil que esto. En unos instantes, los 5 kobolds fueron tratados. En comparación con la fiesta de élite afuera, la fiesta de Shifen fue más fuerte en varios pliegues. Shifen simplemente recogió los materiales de piedra y el mineral que cayó, luego continuó más profundamente en el Valle de la Luna Oscura. Después de pasar más de una hora avanzando, la fiesta de Shifen finalmente había llegado frente a una montaña. La montaña masiva tenía cientos de metros de altura. Kobolds ya no llenaba el área que rodea la montaña. Los gnomos errantes los habían reemplazado. Estos gnomos errantes sostenían cada uno una pequeña pala en sus manos, usándola para cavar en la pared de roca de la montaña. También hubo bastantes supervisores de gnomos que inspeccionaron las áreas circundantes con un látigo en la mano. Hermano Fen, los monstruos aquí son demasiado numerosos. ¿Realmente vamos a moler aquí? El corazón de Blackie se sacudió ligeramente cuando miró a su alrededor. Descubrió cientos de gnomos errantes alrededor de la gran montaña. Incluso hubo algunos supervisores gnomos de nivel 5. Comparado con los grupos de más de 10 kobolds afuera, este lugar era literalmente un campo de batalla. Cola también tragó un trago de saliva y dijo con preocupación: líder del partido, no estoy tratando de presumir, pero el límite es el hundir 6 o 7 de ellos. Realmente no puedo manejar tantos monstruos. No era solo Blackie o Cola. Los otros también estaban preocupados. Los gnomos errantes ocupaban toda la montaña, y estos gnomos estaban muy cerca uno del otro. Mientras cometieran un error mientras atraían, tendrían que enfrentarse a cientos de monstruos de nivel 4. Una cantidad tan grande de monstruos era mucho más aterradora que el fieltro de rango de señor. Sé que ustedes no pueden rechazarlos a todos. Sin embargo, ¿quién dijo acerca de dejar que alguno de ustedes destruya cientos de gnomos? Shifen puso los ojos en blanco a los miembros de su grupo. Fue extremadamente claro con respecto a los estándares del partido. Enfrentarse a 10 gnomos al mismo tiempo era casi su límite, entonces, ¿cómo podrían lidiar con cientos al mismo tiempo? Incluso un jugador de nivel 10 estaría terminado cuando se encontrara con cientos de monstruos de nivel 4. Sin embargo, no hubo un buen dicho que diga: si no puedes vencerlos, huir de ellos. La agilidad de Shifen había alcanzado los 30 puntos. Incluyendo los zapatos de bronce que tenía, su velocidad de movimiento había excedido a los gnomos errantes en al menos 4 puntos. Fácilmente podría cometer a los gnomos y dejar que Blackie use la habilidad Aoe, ella Flame. La eficiencia de la molienda de tal manera fue varias veces mayor que la de matar individualmente. Después de lo cual, Shifen les contó a todos sobre su plan. Necesitaba a Blackie para acertar, maximizando el efecto de ella Flame. En cuanto a los demás, fueron responsables de eliminar a los gnomos con bajo HP. Cuando Shifen eligió su posición, agarró un puñado de piedras y corrió hacia el cercano supervisor gnomo. Justo cuando Shifen se acercaba a la distancia de 20 yardas, el supervisor comenzó a gritar en voz alta. Sus gritos atrajeron la atención de muchos de los gnomos errantes de los alrededores. Shifen esperó primero por un momento, evitando el látigo del supervisor gnomo y permitiendo que los gnomos errantes se reunieran continuamente. Cuando se reunieron unos 30 gnomos, Shifen se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta. Luego, arrojó una pequeña piedra que golpeó a otro supervisor gnomo. El supervisor que fue golpeado en voz alta bramó, trayendo a más de 20 de sus hermanos y corriendo hacia Shifen. En unos momentos, Shifen había atraído a más de 60 monstruos. Sin embargo, Shifen aún no estaba satisfecho. Comenzó a rodear la montaña mientras atraía a los monstruos, y en 5 minutos, había cientos de gnomos errantes y más de 10 supervisores gnomos persiguiéndolo con todas sus fuerzas. Desafortunadamente para ellos, el equipo de Shifen era demasiado bueno. Su velocidad era un 30% mayor en comparación con los gnomos.
Incluyendo las extraordinarias técnicas y el control de Shifen sobre su cuerpo, fue capaz de jugar con los gnomos como quisiera. Blackie, prepárate para el reparto, recordó Shifen. Está bien. Blackie estaba extremadamente emocionada. Esta era su primera vez usando magia Aoe, por lo que no sabía qué tipo de efectos tendría. Posteriormente, los dedos de Blackie comenzaron a gesticular en el aire. Brillantes sellos mágicos comenzaron a aparecer, formando un círculo mágico deslumbrante que emitía un aura incomparable. Cuando Blackie escupió la última sílaba, la tierra tembló. Las llamas verdes de Jade se precipitaron hacia el cielo, devorando a todo el ejército gnomo. Había aparecido un campo de daños de más de 100. En 5 segundos, cada gnomo persiguiendo a Shifen recibió más de 200 daños, su HP restante menos de la mitad. Sin embargo, el objetivo de estos gnomos también había cambiado. Ya no fueron tras Shifen, sino a Blackie. Shifen se detuvo abruptamente. Sacó la espada abisal y corrió hacia adelante. Trueno destellante. El flash trueno de nivel 4 no solo tuvo un enfriamiento bajo, sino que su alcance de ataque también aumentó a 15 en 3 yardas. Casi había cubierto a todo el ejército gnomo. 3 rayos de truenos volaron más allá del ejército de gnomos, creando 3 daños de más de 120 puntos a cada gnomo. El ataque había devorado por completo el HP restante de los gnomos. En cuanto a los bajos HP que quedaron, fueron rápidamente retenidos por Cola. Lonely Snow se precipitó hacia adelante y usó un Whirlwind Slash, terminando completamente los gnomos restantes. Los cientos de gnomos habían sido eliminados, dejando atrás un piso cubierto de objetos. Mientras tanto, la experiencia de todos aumentó locamente. Ex de más de 10 puntos aparecieron uno tras otro, deslumbrando a los ojos de todos. Ua. Blackie había subido al nivel 3. Esto es demasiado asombroso. Rugió Blackie con júbilo. Este es solo el comienzo. Todavía reaparecerán en un momento. Shifen se echó a reír. Recojamos rápidamente las gotas. De repente, todos comenzaron a ocuparse. Incluso con 6 personas recuperando las gotas, el botín de cientos de gnomos todavía les exigía que pasaran mucho tiempo haciéndolo. Sin embargo, momentos después de que comenzaron a recolectar, apareció de repente un gnomo que pilotó un robot gigantesco. La cara del gnomo era rojo carmesí. Inmediatamente corrió hacia la fiesta de Shifen con una ira incomparable. No está bien. Es el gnomo de peligro. Todos se separaron. Shifen gritó en el momento en que vio al gigantesco robot. Capítulo 37, botas de cohete. En el momento en que todos vieron el robot gigante pilotado por un enano gnomo, instintivamente supieron que era algo muy peligroso. Después de escuchar el recordatorio de Shifen, ignoraron el botín en el suelo e inmediatamente corrieron hacia el bosque sin una pizca de vacilación. Naturalmente, Shifen tampoco se quedaría atrás. El gnomo de peligro era un monstruo muy peligroso. Fue especialmente cierto cuando hizo su primera aparición. Era incluso más fuerte que Werewolfeld con su Dead Berserk activado. Gnomo de peligro élite especial, nivel 5 HP 1600. Había una pequeña posibilidad de que el gnomo de peligro apareciera después de eliminar a los gnomos errantes y a los supervisores de gnomos. Sin embargo, su aparición también significó el comienzo de la pesadilla de un jugador. Había un dicho en el dominio de Dios que advierte a la gente que no menosprecie a los gnomos solo porque eran enanos. Si se enfurecieran, podrían extinguir fácilmente su vida en cualquier momento. En su vida anterior, Shifen conoció al gnomo de peligro una vez antes. En ese momento, él estaba con una fiesta de élite que estaba moliendo para obtener mineral. Después de matar a los gnomos, apareció el gnomo de peligro. No se imaginaban que se encontrarían con un élite especial, por lo que todos se habían apresurado a atacarlo. Sin embargo, la situación terminó en una tragedia para el partido de 20 hombres. Los 1600 HP de Azar no deben tomarse a la ligera. Su defensa era una anormalidad, capaz de reducir el 80% del daño que recibió. Un berserker de nivel 4 que usa un hacha solo puede tomar 2 HP del gnomo. Por otro lado, los ataques del gnomo de peligro fueron aún más poderosos. Todos tendrían un viaje gratis de regreso a la ciudad después de que disparara una ráfaga de balas. Aunque la fiesta de Shifen había hecho todo lo posible por huir, el odio del gnomo de peligro por sus malas acciones era claramente implacable. Los cohetes en la espalda del robot se encendieron repentinamente. La máquina de acero que tenía más de 3 metros de altura corrió a gran velocidad hacia la fiesta de Shifen. Mientras lo perseguían, Blackie atacó con su flecha oscura mientras corría.
Aunque la flecha debía golpeado al gnomo de peligro, solo había causado un magro -4 de daño. Los ojos de Blackie se abrieron cuando vio el daño. Él dijo atónito. Asqueroso. Si el robot no estuviera protegiendo a este gnomo, podría dispararle en cualquier momento. No te preocupes por ahora y concéntrate en correr. Presta atención a esquivar las balas. Mientras estemos a 1200 yardas de la montaña, el gnomo de peligro volverá. Shifen nunca pensó, justo después de una conferencia suya, la habilidad de Blackie mejoraría al grado de poder alcanzar su objetivo mientras se mueve. Sin embargo, pelear de frente con el gnomo de peligro sería muy tonto. Blackie entendió las intenciones de Shifen. Se dio la vuelta y comenzó a cantar Evil Whip, atando al perseguidor Azar Gnome con 5 espinas y reduciendo en gran medida la velocidad del gnome. Con esto, todos lograron ganar una gran distancia del gnomo. Cuando el gnomo de peligro se liberó de las 5 espinas, repentinamente aparecieron en su cabeza grandes daños de -23, -24, -23, -23, -24. Su HP se convirtió en 1479 en un instante. El daño causado por Evil Whip fue simplemente ridículo. Blackie estaba en shock. Antes, su flecha oscura de nivel 3 solo había infligido -4 daños. Por otro lado, el Evil Whip había causado más de 100 daños en total. La diferencia entre ellos era demasiado grande. ¿El gnomo de peligro tenía ese tipo de fetiche? Shifen vio esperanza cuando el HP del gnomo de peligro cayó repentinamente por una porción. El gnomo de peligro no tenía ninguna inmunidad contra los ataques de origen vegetal. Shifen inmediatamente ordenó. Todos dejen de correr. Cola, toma el odio del gnomo de peligro y deja que su espalda mire hacia el grupo. Los otros atacan y se preocupan por tus posiciones. Mientras el gnomo de peligro levante su arma, inmediatamente esquive el hocico. Blackie, ataca inmediatamente después de que termine el CD de Evil Whip. Tenemos la oportunidad de deshacernos de él. Si vivirían o morirían antes de quedarse sin la marca de 1200 yardas era una incertidumbre. Entonces, ¿por qué no pelear? Quién sabe, incluso podrían deshacerse de este gnomo de peligro. En la vida anterior de Shifen, no había jugadores que mataran al gnomo de peligro antes. Si lo mataran ahora, algo bueno podría caer. Actualmente, el odio del gnomo de peligro estaba dirigido hacia Blackie. Sin embargo, Lonely Snow estaba un paso por delante del gnomo, usando charge sobre él. Usó un Whirlwind Slash en el gnomo, causando 3 puntos de daño. Aunque el daño fue bajo, el estado de desmayo momentáneo que causó le dio a Cola la oportunidad de usar Divine Strike, seguido de castigo. Los dos ataques causaron -3, -2 daños y el odio adicional que atrajeron hizo que el gnomo de peligro se enganchara en Cola. El gnomo de peligro extendió la sierra eléctrica en el brazo derecho del robot, cortando violentamente a Cola. Cola bloqueó el ataque con su escudo. Su cuerpo retrocedió 3 pasos hacia atrás y un daño de -147 apareció sobre su cabeza. Cola se sorprendió. Cuando llegó el próximo ataque de la sierra eléctrica, él esquivó apresuradamente y rodó hacia un lado, evitando el ataque por completo. Rousey Slot inmediatamente curó a Cola 2 veces, regresando cerca de 100 HP a Cola. Un daño tan feroz, Lonely Snow también se sorprendió. Ya no se atrevió a quedarse, dándose la vuelta y corriendo a más de 10 metros del gnomo. Definitivamente moriría, incluso si solo fuera golpeado una vez por la sierra eléctrica. Por otro lado, Shifen no le tenía miedo. Inmediatamente llegó a la espalda del Gnome, utilizando una serie de habilidades. Thundering Flash, Double Chop y Chop. El golpe crítico ocasional también causaría -16 de daño. En comparación con los demás, el daño de Shifen ya era muy alto. Sin embargo, el gnomo de peligro solo dio una mirada de desprecio hacia los ataques de Shifen. Continuó usando su sierra eléctrica para atacar a Cola. Una serie de feroces ataques obligó a Cola a retirarse constantemente hacia atrás. Su HP también caía continuamente. Detrás, la curación de Drowsy Slog no pudo seguir el ritmo del daño que Cola estaba recibiendo. Solo podía ver cómo Cola se acercaba más a la muerte. En el momento más crucial, Shifen usó Abyssal Wind. 9 cadenas de tono negro atan el Gnome, dando a Cola un respiro. Dentro de los 3 segundos 1, el gnomo de peligro solo había perdido el 7% de su HP después de ser bombardeado por los ataques de todos. El daño total que causó el grupo ni siquiera era el equivalente a un solo Evil Whip de Blackie. Cuando terminaron los 3 segundos, el gnomo de peligro recuperó su libertad. El gnomo de piel verde reveló una sonrisa burlona en su rostro, sus pequeñas manos moviéndose y manipulando botones.
El brazo del robot que sostenía la sierra eléctrica hizo un corte indirecto, creando un hermoso arco. La persona entera de Shifen fue enviada volando. Se estrelló contra un árbol y perdió 286 HP. Cola se apresuró a apresurarse, su HP se recuperó en más de la mitad. Utilizó golpe divino y castigo una vez más, tratando de hacer retroceder el odio del gnomo de peligro. Sin embargo, el gnomo de peligro había ignorado a Cola. En cambio, levantó el arma en su mano izquierda, apuntó y disparó una ráfaga de balas a Shifen. Un aluvión de balas densamente embaladas voló hacia Shifen. Sin embargo, Shifen aún no había aterrizado después de ser enviado volando, por lo que era imposible esquivar las balas. Phantom Kill. El doppelganger de Shifen apareció instantáneamente ante él. El doppelganger agitó su espada, bloqueando continuamente las balas. Mientras tanto, Shifen ya había activado Gravity Liberation. Saltó a la copa de un árbol, evitando el alcance del ataque del gnomo de peligro. Sin embargo, su doppelganger ya había sido asesinado. Después de terminar un cartucho de balas, el gnomo de peligro comenzó a cambiar revistas. Después, continuó corriendo hacia Shifen. Todos los demás solo podían continuar atacando, eliminando poco a poco el HP del gnomo de peligro. Sin embargo, Shifen no fue fácil de golpear después de activar Gravity Liberation. Shifen también usó los árboles para protegerse. Apenas esquivaba las balas voladoras mientras continuaba equipando al gnomo. En cuanto a Blackie, inmediatamente usaría Evil Whip tan pronto como estuviera listo. El HP del gnomo de peligro cayó continuamente, 64%, 50%, 30%, 20%, 10%. Cuando solo quedaba el 10% del HP del gnome, el gnome saltó repentinamente de la máquina metálica. Llevaba un par de botas cohete y comenzó a escapar. No puede ser, ¿los monstruos realmente pueden escapar? Blackie observó mientras el gnomo de peligro corría, a una velocidad extrema, a un lugar sin gente. Los otros también estaban conmocionados. Nunca imaginaron que el gnomo tendría una inteligencia tan alta. Corrió en el momento en que supo que no podía ganar la pelea. No podemos dejarlo escapar. De lo contrario, no habremos luchado por nada. Cola inmediatamente persiguió al gnomo. Había sido intimidado por el gnomo de peligro hace un momento, por lo que su corazón estaba lleno de ira. ¿Cómo podía dejar escapar al gnome después de haberse aprovechado de ellos? ¿Quieres escapar? No hay oportunidad. Shifen lo persiguió con Windblade. Sin embargo, el gnomo de peligro no fue perturbado. Le envió a Shifen una expresión burlona antes de presionar un botón en su cintura. Las botas cohete arrojaron grandes cantidades de llamas, listas para volar. Capítulo 38, Anillo de serpiente gemela. Las desvergonzadas botas de cohete del gnomo de peligro sorprendieron a todos. Nunca antes habían visto un monstruo que fuera tan bueno para escapar. Sus expresiones y acciones similares a las de los humanos eran completamente diferentes de los NPC. El gnome era como una persona que finge ser un NPC. Dos rayos de llamas carmesí se encendieron, levantando lentamente el gnome en el aire. La falta de voluntad llenó los corazones de todos. Sin embargo, ya no pudieron detenerlo, sino que solo vieron al gnome huir con sus propios ojos. Los magos en la fiesta estaban a más de 40 yardas del gnome. Lonely y Snow también estaba a más de 30 yardas de distancia. No estaba dentro del rango de carga. Además, el débil efecto de carga se volvería ineficaz porque el objetivo estaba flotando en el aire. Solo el aumento de la velocidad de movimiento tendría efecto. Actualmente, solo Shifen estaba cerca del gnomo de peligro. Estaba a solo 15 metros de distancia. Sin embargo, Shifen no tuvo ningún ataque de alcance. Incluso si lo perseguía, el gnomo de peligro se elevaría a más de 20 yardas del suelo para cuando llegara. Al final, Shifen solo vería escapar al gnomo de peligro. 9 dragones cortadas. Shifen sabía que no podía alcanzarlo. Agitó la espada abisal, envuelta en una niebla negra, en su mano. En un instante, 9 rayas de niebla negra se dispararon hacia el gnomo de peligro. Shifen no estaba dispuesto a permitir que un gnomo de peligro tan inteligente se fuera. Inicialmente, Shifen solo pensaba en el gnome como un élite especial promedio. Nunca había imaginado que el gnomo fuera tan parecido a un jugador. A lo largo de sus 10 años de jugar al dominio de Dios, Shifen rara vez vio gnomos tan inteligentes. El sistema del dios principal no otorgaría simplemente un pequeño monstruo con alta inteligencia. Tales donaciones generalmente tenían un significado más profundo detrás de ellos.
Por ejemplo, esos héroes humanos o seres legendarios eran todos grandes personajes. Sus existencias hicieron que la gente se estremeciera. Aunque la inteligencia de este gnomo de peligro no alcanzó el nivel de esos héroes o seres legendarios, todavía era mucho más inteligente que un monstruo jefe. Incluso podría haber ganancias inimaginables al matarlo. Actualmente, la información que se muestra en el gnomo de peligro ha cambiado. De repente se convirtió en Arcus Maddox. Arcus Maddox rango de señor, nivel 5 HP 600. Shifen sintió una sensación de familiaridad cuando vio este nombre. Parece que había oído hablar de él antes, pero no podía recordar nada al respecto. Sin embargo, el gnomo solo tenía 600 HP. Shifen estaba seguro de que podría matar al gnomo con la tala de 9 dragones. Justo cuando las 9 sombras de la espada estaban a punto de atravesar a Arcus Maddox, el gnomo sacó algunas bolas de acero de su pequeña bolsa. Lanzó las bolas a los fantasmas de la espada abisal. Brillantes chispas se encendieron en el momento en que los dos ataques entraron en contacto. Jong, 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 una serie de explosiones obligó a los fantasmas de la espada abisal a retroceder. Justo cuando los fantasmas estaban preparados para atacar a Arcus Maddox una vez más, inmediatamente voló a más de 30 yardas de distancia. Mientras tanto, los 9 fantasmas de la espada abisal solo podían atacar objetivos dentro de los 30 metros de su alcance. Shifen solo podía mirar impotente mientras Arcus Maddox escapaba. ¡Mierda! ¿Cómo podría haber un monstruo así? Su habilidad para escapar es solo un error 1. Blackie miró al Arcus Maddox que huía mientras maldecía. Cola también apretaba los dientes con odio, enviando algunos golpes hacia un árbol cercano. Los otros miembros del partido también sintieron disgusto. Todos lucharon larga y duramente contra este monstruo élite. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cosechar las recompensas de sus esfuerzos, su premio creció y se fue volando. ¿Hubo algo más deprimente? Hermano Fen, sigamos persiguiéndolo. Blackie descubrió que la velocidad de movimiento del gnomo no era rápida. Además, debe haber una cantidad limitada de combustible que alimente ese par de botas. ¿Quién sabe? El gnomo podría aterrizar justo después de un tiempo. Olvídalo. Sigamos moliendo gnomos. Shifen sacudió la cabeza. Si pudieran perseguir al gnomo, Shifen lo habría perseguido hace mucho tiempo. Sin embargo, las botas de cohete del gnomo eran demasiado poderosas. Fue titulado como una de las herramientas de escape divinas del dominio de Dios. Actualmente, las botas acababan de activarse. Su velocidad aumentaría abruptamente en un momento, y el gnomo desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Sería una tarea imposible si quisieran encontrar al gnomo. Como se esperaba, las llamas que brotaban de las botas de cohete aumentaron enormemente después de un momento. Shiu. Arcus Maddox desapareció del aire, incapaz de ser visto más. Mejor no nos dejemos vernos de nuevo. Puedes soñar con escapar la próxima vez. Dijo Blackie en un tono desafortunado mientras miraba hacia el lugar donde Arcus Maddox había desaparecido. En su corazón, Shifen sintió que era una pena dejar ir al gnomo. Sin embargo, ya no sería peligroso cuando se burlaran de los gnomos errantes a partir de ahora. Después de esta experiencia, el gnomo de peligro probablemente no volvería a mostrarse nunca más. Vámonos, sigamos moliendo a los gnomos errantes. Shifen se dio la vuelta y le dijo a su grupo. Hermano Fen, sigues siendo el mejor. ¿Cómo podrían no pensar en eso? Si matamos a todos los parientes de este bastardo, veremos si no vuelve a aparecer. Blackie dijo entre risas. Shifen estaba sin palabras. Se dio la vuelta y se fue, sin prestar más atención al fantasioso Blackie. De repente, Shifen detuvo sus pies en estado de shock. Maldición, nuestra suerte es realmente muy pobre. Nunca pensé que Arcus Maddox realmente aparecería aquí, y también era un gnomo de peligro de nivel 5. Shifen apretó los puños con el ceño fruncido. Era la primera vez que se enfurecía tanto. Cuando todos miraron la expresión iracunda de Shifen, pudieron sentir débilmente que el entorno se enfriaba. No pudieron evitar retirarse un paso. Sus frentes cubiertas de sudor frío. Antes, sentían que Shifen era una persona tranquila y tranquila. Nunca habrían imaginado que Shifen se volvería tan aterrador después de enojarse. El bosque a su alrededor ya no parecía animado, sino más bien un infierno helado, silencioso, frío y oscuro. Hermano Fen, ¿estás bien? Preguntó cuidadosamente Blackie. Él estaba sorprendido. Shifen era completamente diferente de cuando estaba enojado o discutiendo con otros. Era la primera vez que Blackie veía a Shifen enfurecido hasta tal punto.
Oh, no es nada. Shifen reaccionó, respondiendo con una sonrisa. Él almacenó la densa intención asesina en su corazón. Tal intento de matar se fue perfeccionando lentamente durante los años que Shifen había jugado el dominio de Dios. Comparado con el Tyrant Bear Cola de 10 años en el futuro, no había nada especial en la intención asesina de Shifen. Sin embargo, en la actualidad, se consideraba insoportable para Blackie y los demás. Shifen finalmente recordó el nombre de Arcus Maddox. Arcus Maddox fue un famoso gran maestro ingeniero dentro del dominio de Dios. 3 años después de que Arcus Maddox conmocionó a la nación al crear la Fortaleza del Cielo, Twin Snake Ring había establecido el Imperio Nomo. Con él, también se activó la nueva actualización Emergence of the New World. En ese momento, innumerables supergremios comenzaron expediciones hacia la fortaleza, Twin Snake Ring. Sin embargo, todos fueron aniquilados, y Arcus Maddox fue la causa de tal resultado. Por otro lado, Shifen desconocía por completo que había aparecido un gran personaje ante sus ojos. También perdió la oportunidad de matar a Arcus Maddox, entonces, ¿cómo podría Shifen no enfurecerse? Líder del partido, hay una caja aquí. ¿Se cayó de Arcus Maddox durante las explosiones? Ratón glotón, que había estado en silencio todo este tiempo, preguntó mientras levantaba una pequeña caja metálica de la hierba. Shifen recibió la caja y la echó un vistazo. Descubrió las palabras que Arcus Maddox grabó en la caja metálica. Poco después de que Shifen abriera la caja, dijo de repente con una sonrisa. Genial. Buen trabajo, Mouse. Con esto, no luchamos por nada después de todo. Cuando el grupo vio a Shifen de buen humor, sabían que el artículo debía ser muy valioso, ya que los artículos comunes no eran nada en los ojos de Shifen. En cuanto a querer el artículo para ellos, ninguno de ellos tuvo tales pensamientos. Hace mucho tiempo que habían convertido a Shifen en su ídolo, y poder ayudar a su ídolo, naturalmente, los hacía felices. Hagámoslo de esta manera. Ustedes se quedan aquí para moler y subir de nivel. Todavía tengo algo que hay que hacer. Avísame cuando todos hayan alcanzado el nivel 4. Shifen mantuvo la caja metálica y rápidamente hizo los arreglos. Nadie podría ayudarlo con el siguiente asunto. Solo Shifen pudo continuar. Todos se sintieron reacios cuando escucharon la orden de Shifen. Sin embargo, al escuchar que Shifen tenía planes para ellos después de que alcanzaron el nivel 4, su anticipación creció a medida que cumplían los arreglos de Shifen. Posteriormente, Shifen dejó las regiones más profundas del Valle de la Luna Oscura. La fiesta tenía la habilidad AOE de Blackie. Matar a 7 u 8 gnomos a la vez no fue un problema en absoluto, y su velocidad de nivelación fue al menos 2 o 3 veces más rápida que las otras partes. Por otro lado, lo que Shifen necesitaba hacer era utilizar esta caja metálica y avanzar el primer paso de sus planes en el dominio de Dios. Capítulo 39, La Piedra Filosofal. Después de abandonar el Valle de la Luna Oscura, Shifen corrió hacia el lago Escarlata. También había activado Gravity Liberation para ahorrar más tiempo. Los jugadores que se dirigían al Valle de la Luna Oscura vieron a Shifen pasar a toda velocidad como una tormenta de victorias. Su velocidad era sorprendentemente rápida, y su figura era solo un borrón. ¿Quién es esa persona? ¿Qué asesino es él? Su velocidad es tan rápida. No, mira su cintura. Esa es una espada que cuelga allí, no una daga. Debería ser un espadachín. Mierda. ¿Son los espadachines actuales que Op? El rumor ampliamente difundido en los foros declaró que un misterioso espadachín mató al alcalde de Red Leaf Town. También había un poderoso espadachín en el bosque de la muerte que recibió una invitación de la diosa de la nieve. Habría jugado como un espadachín si hubiera sabido sobre esto antes. Dime, ¿crees que son la misma persona? Definitivamente no. Vi al espadachín que mató al alcalde. Ese espadachín masculino era tan grande como un oso negro. Sus brazos solos eran más gruesos que nuestros muslos. Había matado a la fuerza a ese alcalde de nivel 15. Los jugadores que pasaban comenzaron una discusión mientras veían a Shifen partir. Estaban internamente sin palabras hacia el espadachín Job. Deberían haber jugado como espadachines si hubiera un trabajo tan poderoso. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Shifen podría haberse reído si hubiera sabido sus pensamientos. No había un Job más fuerte en el dominio de Dios, solo el jugador más fuerte. Shifen corrió durante más de 2 horas a través de las vastas llanuras. Él activó Gravity Liberation más de 10 veces, escapando de la búsqueda de monstruos de alto nivel.
Pasó por el mapa de nivel 6, Wolfman's Ruins, y el mapa de nivel 8, Orofort, antes de llegar al área de nivel 10, Scarlet Lake. Scarlet Lake fue el patio de recreo de los elementales de agua de nivel 10 y los pequeños pescadores. Mirando desde una ubicación alta, Shifen pudo ver grupos de Little Fishmen patrullando. Cuanto más cerca estaba del lago Escarlata, más había de Little Fishmen. La región central del lago Escarlata era el nido de Little Fishmen, mientras que los molestos elementales de agua llenaban el agua del lago. Debido a la gran cantidad de monstruos en el lago Escarlata, la habilidad de maldición de Little Fishmen era extremadamente horrenda. Podría absorber los atributos de un jugador y convertirlo en el suyo. Cuanto más pelearan, más fuertes se volverían. Eran extremadamente difíciles de matar. Incluyendo el hecho de que no había misiones aquí, rara vez había jugadores que voluntariamente vinieran aquí para subir de nivel. Sin embargo, Shifen tuvo que entrar en las regiones más profundas del lago Escarlata. La caja de metal que dejó caer Arcus Maddox era extremadamente preciosa. Si Arcus Maddox supiera que cayó en manos de Shifen, lo más probable es que se desangrara de rabia. Había un mapa del tesoro dentro de la caja, y el tesoro que escondía estaba ubicado en Scarlet Lake. Shifen había jugado el dominio de Dios por más de 10 años. Había hecho una extensa investigación sobre la historia del dominio de Dios. Realmente no creía que Arcus Maddox tendría este mapa del tesoro. Era el registro de un secreto que sacudía el cielo. Hace 900 años, el maestro de alquimia Molotov había creado un objeto con todo su esfuerzo. Se libraron guerras entre los países grandes en el dominio de Dios por este artículo. Hubo más de 10 figuras heroicas que lucharon por ello. Sin embargo, este artículo se perdió al final, se desconoce su paradero. Se había convertido en un misterio sin resolver en el dominio de Dios. Mientras tanto, el mapa del tesoro en las manos de Shifen, por casualidad, registró la ubicación de este artículo. Este artículo era la piedra filosofal. Era un objeto sagrado para la alquimia. Si los alquimistas pudieran obtener la piedra filosofal, tendrían la capacidad de transformar la piedra en oro, acumulando una inmensa riqueza. Incluso podrían revivir a los muertos, rompiendo la ley de alquimia del intercambio equivalente. ¿Quién hubiera pensado que un objeto tan sagrado se colocaría en un lugar tan poco notable como Scarlet Lake? Sin embargo, el lago Escarlata seguía siendo un lugar peligroso para Shifen. Después de todo lo dicho, todavía había una brecha de 8 niveles entre Shifen y los monstruos aquí. Con la supresión debida a los niveles, Shifen no era un oponente para los monstruos de nivel 10, sin mencionar a los Little Fishmen que roban atributos. Sin embargo, Shifen no pudo evitar correr el riesgo. Cuanto antes obtuvo la piedra filosofal, cuanto antes su corazón podría estar tranquilo. Si esperaba hasta alcanzar el nivel 7 u 8, alguien más podría reclamar el artículo. Ni siquiera podría sentir remordimiento cuando llegara ese momento. Shifen sacó la caja de metal de su bolso, sacando cuidadosamente el mapa del tesoro dentro de él. Él comenzó a investigarlo en detalle. La marca en el mapa del tesoro era muy clara. El tesoro estaba ubicado directamente debajo del nido de Little Fishmen. Sin embargo, ¿cómo sería Shifen capaz de dar vueltas alrededor de todos estos pequeños hombres de pescado? El problema con los elementales de agua también necesitaba ser resuelto. Aunque los elementales de agua tenían un HP bajo, tenían una inmunidad del 60% a los ataques físicos. También tenían una habilidad de reducción de velocidad de movimiento, por lo que eran un dolor de cabeza para los jugadores cuerpo a cuerpo. Después de observar durante media hora, Shifen descubrió que los Little Fishmen no siempre estaban patrullando. Eventualmente se tomarían un descanso. Además, estos pequeños pescadores solo estaban activos a orillas del lago. Casi nunca entraron al agua, porque una vez que entrarán, su velocidad de movimiento se reduciría bruscamente en un 60%. Shifen podría usar este breve período de descanso para precipitarse en el lago, y una vez que estuviera en él, los pequeños pececillos no podrían perseguirlo. En cuanto a los elementales de agua debajo del agua, Shifen podría usar el doppelganger de Phantom Kid para atraerlos. Luego, podría nadar hasta la caverna debajo del nido de los pequeños pescadores. Si Shifen no operara a través de su plan correctamente, definitivamente moriría. Si él muriera, sus pérdidas no serían menores. Sin embargo, no fue la pérdida de experiencia lo que fue un problema. Con su ventaja como persona reencarnada, Shifen pudo recuperar rápidamente la experiencia que perdió. Solo que lo enviarían de regreso a la ciudad después de morir una vez, y el tiempo que perdería al regresar aquí era demasiado. 10 segundos más.
Shifen observó a los pequeños pescadores patrullando, su corazón calculaba el tiempo para que saliera corriendo. El tiempo pasó segundo tras segundo. Un grupo de patrulleros fishmen vigilaba sus alrededores. Después de no descubrir nada fuera de lo común, entraron en una pequeña cabaña de madera junto al lago para descansar, vaciando la tierra junto al lago. Con todas sus fuerzas, Shifen se lanzó hacia la orilla. Cuando Shifen se encontraba a unos 30 metros del lago, otro grupo de patrulleros fishman descubrió a Shifen. Inmediatamente sonaron una alarma, sus manos empuñaban espadas cortas mientras corrían hacia Shifen. Cuando se enfrentó a 4 Little Fishman de nivel 10, tan poderoso como Shifen, no era su rival. La única esperanza de Shifen era saltar al agua. Sin embargo, los Little Fishmen fueron muy rápidos, y solo tardaron un momento en alcanzar a Shifen. Agitaron sus cortas espadas, cortándolas a la espalda de Shifen. Shifen sabía que no podía escapar de los Fishmen. Se dio la vuelta y usó Abyssal Wind en uno de ellos, luego continuó usando Parry para bloquear a otro de sus atacantes. Como resultado, Shifen impidió que los otros Little Fishmen avanzaran. Usando el poder detrás del ataque de Fishman, Shifen logró alejarse una distancia de más de 3 yardas. Activó Gravity Liberation y luego saltó al lago. Sin embargo, los otros Little Fishmen se pusieron al día rápidamente, saltando al lago después de Shifen también. Plaf. 4 pescaditos cayeron al agua. Sin embargo, Shifen corría locamente sobre la superficie del lago. Walking on Water era una habilidad que solo podía activarse después de que Agility alcanzara los 80 puntos. Sin embargo, Shifen tenía el anillo de la gravedad. Como resultado, su cuerpo había alcanzado un estado de casi ingravidez después de activar Gravity Liberation. Incluyendo su agilidad de más de 30 puntos, él también podía moverse sobre la superficie del agua. Su velocidad no se vería reducida por el agua. En unos momentos, Shifen había sacudido a los inquebrantables Little Fishmen. Corrió a un lugar no muy lejos del nido de Little Fishmen y se zambulló en el agua. Justo después de entrar al agua, Shifen descubrió una caverna que estaba rodeada de muchos elementales de agua. Los elementales de agua rodeaban la caverna como si estuvieran protegiendo algo. Elemental de agua monstruo común nivel 10 HP 750. Shifen usó Phantom Kill. Su doppelganger nadó, atrayendo a los elementales del agua. Justo como Shifen planeó, un grupo de elementales del agua había descubierto el doppelganger. Uno tras otro, persiguieron al doppelganger. Mientras tanto, el doppelganger nadó hacia arriba. Aunque los elementales de agua tenían una alta velocidad de movimiento bajo el agua, era una historia completamente diferente cuando estaban sobre el suelo. Eran lo opuesto a los Little Fishmen, volviéndose extremadamente lentos una vez que llegaban a la orilla. Con los elementales de agua atraídos por su doppelganger, Shifen aprovechó la oportunidad para nadar rápidamente hacia la caverna. Antes de que Shifen llegara a la caverna, el sistema le notificó la muerte de su doppelganger. El doppelganger solo había ganado a Shifen durante 20 segundos. Después de matar al doppelganger, los elementales del agua descubrieron a un intruso cerca de la caverna. Todos nadaron apresuradamente hacia la entrada de la caverna. Después de descubrir Shifen, la velocidad de estos elementales de agua aumentó en un pliegue a medida que avanzaban hacia Shifen. Capítulo 40, El Templo del Sol. Por encima del lago de color escarlata, los elementales del agua a toda velocidad crearon olas de agua que golpearon el nido de los pequeños pececillos. Las olas que eran tan altas como una persona envolvieron todo el nido, destruyendo muchas de las pequeñas cabañas de madera. Dentro del nido entró en un frenesí. Gritaron y gritaron, cada uno de ellos con armas mientras saltaban al agua y nadaban hacia la caverna debajo del nido. ¿Protección de doble capa? Shifen echó un vistazo detrás de él, sorprendido. Como si cientos de elementales de agua no fueran suficientes, ahora también había cientos de pequeños pescadores que los seguían. Con esta cantidad, incluso 2 o 3 grupos de jugadores elite no equivaldrían a nada. Shifen no tuvo más remedio que aumentar su velocidad y precipitarse en la cueva. Todavía había un hilo de esperanza para la supervivencia. Sin embargo, la velocidad bajo el agua de Shifen era muy lenta. Era incomparable con los druidas que tenían su transformación de sello, donde su velocidad de movimiento aumentaba un 50% cuando se movían bajo el agua. En cambio, la velocidad de movimiento de Shifen se redujo en un 50%. Pronto, Shifen estaba a solo 50 metros de la entrada de la caverna. Sin embargo, los elementales de agua enfurecidos se acercaron a Shifen como si estuvieran volando, su distancia entre Shifen se acortó rápidamente.
42 yardas, 28 yardas, 20 yardas, 10 yardas, justo cuando Shifen estaba a solo 5 metros de la entrada de la caverna, los elementales del agua se habían puesto al día con Shifen. Agitaron sus gigantescos puños helados hacia la cabeza de Shifen. Los ataques de Water Elementals tuvieron un efecto de congelación que redujo la velocidad de movimiento. Mientras golpearan a Shifen, los elementales del agua se aferrarían a él hasta la muerte. Shifen se dio la vuelta apresuradamente y usó parry, bloqueando el puño del primer elemental de agua. Usando la inmensa fuerza del elemental de agua, el cuerpo de Shifen se retiró hacia atrás a una gran distancia. Sin embargo, los elementales de agua restantes también corrieron hacia él. Parece que volveré a la ciudad. Shifen miró a los cientos de elementales de agua frente a él, sintiéndose impotente. Justo cuando Shifen estaba a punto de darse por vencido, había flotado en la caverna. En el interior, vio un fantasma con forma humana deambulando. Estaba a unos 30 metros de Shifen. Shifen le dio precaución al viento. Si tuviera que morir, moriría en el intento. Como mínimo, podría obtener un poco más de información para futuros preparativos. Por lo tanto, Shifen usó Windblade, su velocidad aumentó en un gran salto. Como un vendaval, Shifen barrió el agua y corrió hacia la orilla de la caverna, escapando de las garras de los elementales de agua justo a tiempo. En el momento en que los elementales de agua abandonaron el agua, su velocidad se redujo drásticamente. No pudieron alcanzar la carrera loca de Shifen en absoluto. Después de dejar el agua, Shifen rápidamente corrió hacia el fantasma con forma humana. En el momento en que la espada abisal estaba a punto de cortar el cuello del fantasma, Shifen descubrió de repente que el fantasma semitransparente no lo atacó activamente. Shifen giró bruscamente la punta de su espada, la cuchilla se deslizó por el lado del fantasma. No atrajo el odio del fantasma. Cierra 1, Shifen sintió sudor frío por la espalda cuando miró la información del fantasma. Valiente, Floyd. Alto señor, nivel 25 HP 360,000/360,000. Si Shifen hubiera atacado a este valiente y atraído su odio, incluso si tuviera 100 vidas, terminaría muerto. Dentro del dominio de Dios, los valientes solo fueron superados por los héroes con respecto a la fuerza. Su posición dentro de un reino era incluso más alta que la de un marqués y solo superaba a un duque. Incluso si un personaje tan grande hubiera muerto y se hubiera convertido en un fantasma, seguía siendo un monstruo del rango de gran señor. Era un tirano entre los monstruos. Sin un grupo de jugadores élite de 100 hombres, era imposible matar a este fantasma. ¿Podría ser el guardián de este lugar? Shifen miró al valiente, Floyd, adivinando en silencio en su corazón. Por lo general, había guardias colocados alrededor de lugares con tesoros. En cuanto a los Little Fishmen y Water Elementals afuera, podrían considerarse, a lo sumo, como perros guardianes. No eran aptos para guardar un tesoro importante. Shifen no se atrevió a quedarse más tiempo. Después de todo, todavía había un gran grupo de monstruos persiguiéndolo. Corrió apresuradamente hacia las regiones interiores de la caverna. La caverna era muy grande. Había un tramo de escaleras que conducían directamente a las profundidades de la caverna y seguirlo hacia abajo debería conducir a Shifen a la piedra filosofal. Cuando Shifen estaba justo antes de las escaleras, un mar de elementales de agua y pequeños pescadores se habían precipitado hacia él. Era como si tuvieran un rencor eterno contra él. ¿Bajas formas de vida y te atreves a mancillar este lugar divino? Prepárate para recibir el castigo divino. La mirada de Floyd estalló de rabia repentinamente, sacando una gran espada de oro oscuro de su espalda. La espada emitió una oleada de maldad que lo hizo parecer como si fuera el maestro del mundo. Cuando Floyd levantó la gran espada, el aire circundante comenzó a volverse pesado. Después de eso, Floyd lanzó un fuerte bramido cuando sus brazos agitaron la gran espada con todas sus fuerzas. Un fuerte viento, seguido de un destello de espada barrió a todos los elementales de agua y pequeños pececillos. Todos y cada uno de los monstruos se convirtieron en cenizas, y la entrada de la caverna se transformó instantáneamente en un montón de escombros. Fuerte. Shifen exclamó en estado de shock. Había subestimado la fuerza de un valiente. La espada individual de Floyd podría acabar fácilmente con un grupo de 100 hombres de jugadores de nivel 30 élite. Puede ser necesario un grupo de 300 hombres para tener incluso una oportunidad de pelear. Fue inesperado que los elementales del agua y los pequeños pescadores ni siquiera tuvieran el derecho de convertirse en perros guardianes. Todos fueron aniquilados en un instante. Shifen se secó el sudor frío en la frente.
Afortunadamente, era un ser humano y no una forma de vida inferior. De lo contrario, su resultado sería similar a los elementales de agua y los pequeños pescadores. Este lugar es verdaderamente vicioso. Supongo que solo puedo ir hacia abajo ahora. Shifen miró la entrada derrumbada. Ni siquiera una lombriz de tierra pudo encontrar un camino a través de los escombros. Las escaleras que bajaban tenían forma de espiral. Las paredes rocosas que lo rodeaban también estaban encantadas con una especie de magia basada en la luz, iluminando todo el hueco de la escalera. Sin embargo, esta escalera era extremadamente larga. Afortunadamente, no había peligros aquí. Después de caminar durante media hora entera, Shifen finalmente llegó al final de la escalera, al comienzo de un amplio y espacioso salón. La sala tenía aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol entero, y se parecía a un santuario. Hecho de oro y jade, los dos lados de la sala fueron tallados con una gran cantidad de ilustraciones y textos. También había un altar en la parte más profunda del santuario. Sobre el altar había un cofre del tesoro hecho de oro puro. A cada lado del cofre del tesoro, había dos estatuas hechas de oro, ambas sosteniendo una gran espada en sus manos. Sistema. El jugador ha descubierto el Templo del Sol. ¿Templo del Sol? Era la primera vez que Shifen había escuchado este nombre. En su vida anterior, no había información sobre el Templo del Sol. Podría haber sido porque ningún jugador lo había activado antes, por lo que no había información al respecto en el sitio web oficial. Sin embargo, mirando la situación, debería ser muy peligroso. Sin embargo, a Shifen no podía importarle menos mientras caminaba hacia el altar de oro. Su objetivo era la piedra filosofal, y el cofre dorado ante sus ojos debería estar sosteniendo el objeto. En el momento en que Shifen pisó el altar, claramente sintió un escalofrío que le impregnaba el cuerpo. El frío vino de las dos gigantescas estatuas doradas. Shifen no sabía qué tipo de consecuencias habría si continuaba recuperando la piedra filosofal. Sin embargo, ya no tenía otra opción. La entrada de la caverna ya había sido cerrada, por lo que solo podía decidir después de agarrar la piedra filosofal. Shifen abrió lentamente el cofre del tesoro dorado. Rayos dorados de luz se filtraron del cofre, iluminando todo el templo. Posteriormente, los rayos dorados comenzaron a desvanecerse, revelando tres elementos dentro del cofre. Shifen se guardó los artículos sin vacilar. Mierda, ¿cómo podría la piedra filosofal terminar en tal estado? Shifen miró la piedra roja sangre del tamaño de un pulgar, sintiéndose extremadamente decepcionado. Piedra filosofal dañado. Objeto especial de rango épico, se deja caer después de la muerte. Un elemento sagrado para la alquimia, la piedra filosofal se puede usar para convertir la piedra en oro, revivir a los muertos y tiene muchos más usos insondables. Sin embargo, la piedra filosofal fue dañada y rota en 5 pedazos por el emperador espada, Schneider. Sin embargo, la piedra filosofal posee una fuerza inmensa. Mientras las 5 piezas estén reunidas, podrá recuperar toda su fuerza. Efecto activo. Debido al daño, la piedra filosofal posee menos de una décima parte de su fuerza original. Solo es posible usarlo para la conversión de alquimia y el refinamiento elemental. Aunque los efectos se redujeron considerablemente, Shifen todavía estaba satisfecho con él. Estas dos habilidades permitirían a Shifen lograr mucho. En cuanto a los dos elementos restantes, uno de ellos era la gran espada dorada, un arma de oro fino de nivel 10. El otro elemento era un movimiento instantáneo pergamino mágico. Un gran tesoro en verdad. Shifen miró la gran espada dorada en sus manos con extrema emoción. Aparte de las armas mágicas, era el mejor objeto que podía tener un jugador de nivel 10. Si un jugador de nivel 10 equipara esta gran espada, definitivamente podría volverse invencible entre los jugadores del mismo nivel. En este momento las dos estatuas al lado temblaron. Sus ojos lanzaron un brillo rojo, fijando su mirada en Shifen. Shifen usó el pergamino mágico de movimiento instantáneo sin dudarlo. Sellos mágicos de color dorado repentinamente envueltos alrededor de Shifen. El hechizo en el pergamino mágico tuvo un tiempo de lanzamiento de 3 segundos, y fue capaz de enviar al jugador a una ubicación seleccionada. Este pergamino mágico fue extremadamente valioso. Aunque solo había unas pocas copias de él en todo el dominio de Dios, morir en este lugar fue una pérdida mucho mayor para Shifen. Justo cuando Shifen estaba a punto de ser cortado por las estatuas doradas, desapareció del templo. Fin del capítulo.